You're doing it again, murmuró finalmente, bajando el dispositivo y deslizándolo sobre el escritorio de caoba con un movimiento seco que resonó como un disparo en la habitación vacía. Sus hombros, generalmente erguidos con la arrogancia de quien controla mercados enteros, se hundieron ligeramente. No era cansancio físico, era el peso de una decisión que había estado madurando en su interior como una fruta envenenada durante semanas. La expansión hacia Asia era la oportunidad de su vida, la consolidación definitiva de su imperio, pero el precio exigido por los inversores era claro movilidad total. Ausencia de distracciones, compromiso absoluto. Y para Ricardo, en ese momento de ceguera ambiciosa, la familia había comenzado a parecerse más a una ancla que a un puerto seguro. La puerta del estudio se abrió lentamente, rompiendo la tensión estática del room. Clara apareció en el umbral, envuelta en una bata de seda suave que contrastaba con la dureza del entorno masculino de Ricardo. Llevaba una bandeja de plata con una tetera humeante y 2 tazas. Su rostro, usualmente iluminado por una calma serena, mostraba las marcas de una espera inquieta. Sus manos protegían instintivamente su vientre, apenas visible bajo la tela. Un secreto de 12 semanas que había planeado compartir esa noche como una celebración, pero que ahora sentía como un peso vulnerable en el aire cargado de la habitación. Pensé que querrías algo caliente, dijo Clara. Su voz era un hilo suave que intentaba no quebrar el silencio espeso. Caminó hacia el escritorio, evitando los charcos de sombra que proyectaban las lámparas de lectura. Ricardo no se volvió inmediatamente. Observó el reflejo de ella en el cristal. Una imagen fantasmal detrás de su propia figura sombría. No tengo tiempo. Clara. Elena took a sip of her coffee, sin malicia aparente, solo con una prisa mecánica que helaba la sangre. Solo lleva 6 horas encerrado aquí, insistió ella, dejando la bandeja sobre un posavasos con un cuidado exagerado, como si el ruido de la cerámica pudiera despertar la empatía que parecía dormida en su marido. Ricardo finalmente giró sobre sus talones. Sus ojos, oscuros y cansados, barrieron la habitación hasta posarse en ella. Por un instante, hubo un destello de algo humano, un recuerdo de la mujer con la que se había casado, pero fue rápidamente sofocado por la urgencia de los números y los contratos que bailaban en su mente. 6 horas que podrían haber definido el futuro de esta compañía. Replicó él, acercándose al escritorio pero sin tocar la taza. Se apoyó en el borde, cruzando los brazos sobre el pecho, creando una barrera física entre los dos. Hay una fusión en Tokio. Necesito estar allí mañana por la noche. Clara sintió como el aire se escapaba de sus pulmones. Mañana. No dijo la semana que viene, ni el próximo mes. Dijo mañana. Repitió ella, dando un paso atrás, su mano aferrándose aún más fuerte a su vientre. Ricardo, habíamos dicho que hablaríamos este fin de semana, que tomaríamos una decisión sobre nosotros, sobre el bebé. La palabra bebé flotó en el aire, suspendida entre ellos como una acusación silenciosa. Ricardo desvió la mirada hacia los papeles desordenados sobre su escritorio, incapaz de sostener la intensidad de la mirada de su esposa. Sabía lo que ella esperaba. Esperaba estabilidad. Esperaba que él pusiera la mano sobre su vientre y prometiera que estaría presente para los primeros movimientos, para el nacimiento, para las noches sin dormir. Pero él solo veía logística. Veía vuelos, veía hoteles, veía reuniones que no podían esperar. Precisamente por el bebé es que debo hacer esto, dijo Ricardo, utilizando la justificación que había ensayado mentalmente durante el vuelo en privado desde la oficina hasta casa. Su voz sonaba convincente para sus propios oídos, cargada de una lógica distorsionada. Necesito asegurar el patrimonio. Quiero que tenga todo lo que yo no tuve. Quiero que su apellido signifique poder real. No solo comodidad. No necesita poder. Ricardo, necesita un padre. La voz de Clara tembló, pero no hubo lágrimas aún. El shock era demasiado grande para el llanto. Se acercó un paso más, desafiando la barrera invisible que la había erecto. Necesita que estés aquí cuando nazca. Necesita que estés aquí conmigo cuando tenga miedo en medio de la noche. El dinero no va a sostener su mano cuando aprenda a caminar. Ricardo sintió una punzada de irritación, seguida inmediatamente por una ola de culpa que rápidamente transformó en defensividad. Se enderezó, recuperando su postura de magnate, la armadura que usaba para enfrentarse a los accionistas. No sees dramatic fragile life even more. Esto es temporal. Un año. Today was about Lucas. Luego volveré y nos establecemos.
Tendremos seguridad para toda la vida. We go together. Un año. But we go on our Clara terms. soltó una risa corta, We wear what we have. amarga, We que speak sonó the truth. extraña en la If they habitación can't see your lujosa. worth when you're with En me, un año then nuestro they hijo don't habrá deserve dado you. sus primeros Lucas pasos. leaned his forehead Habrá dicho against sus hers, primeras palabras. closing his eyes. ¿Crees que puedo Thank you, criar he a un breathed. niño con la I promesa don't know de what que I'd su do padre without volverá you. algún día? You'll never ¿Crees have que to eso find es out, seguridad del she silencio promised. que siguió fue But más as they pesado stood que la there, tormenta wrapped in the Utside? warmth of their La lluvia aumentó small su kitchen, intensidad, the rain golpeando outside el cristal como si quisiera lashing entrar. against the glass as Ricardo if trying miró to el get reloj in. en su muñeca. The phone on the wall Un gesto rang, a involuntario sharp, que no pasó jarring sound that desapercibido broke para the Clara. moment. Cada Lucas segundo didn't que él move to miraba el answer it. tiempo era un They both segundo knew que who le it was. robaba a ella. The silence Un segundo stretched, que le filled robaba a la only by vida the que ringing crecía and the dentro rain. de su cuerpo. It was a summons. Tengo el vuelo The time reservado for a las hiding 6 de was la over. mañana. The Dijo time for él, judgment was evitando. beginning. Lucas Responder a la finally pulled pregunta away, emocional. walking to the phone. Para Ricardo, He picked los up the sentimientos receiver, eran his back to variables que no Elena. podía controlar. Yes, he y en said, los his negocios, voice changing lo que no instantly, se becoming controla, colder, se harder. elimina o se The voice evita. of the air. Clara sintió We'll be como there. el suelo bajo Yes. sus pies parecía She's with me. inclinarse. He hung up Comprendió without saying entonces que no se goodbye. trataba He solo de turned un back to viaje de Elena, negocios. and the boy she Era una loved was partida. gone, Él replaced ya by a había man hecho las bracing maletas for en su war. mente hace mucho They're tiempo. expecting us in an hour, Ella he solo said. estaba recibiendo Elena la nodded, notificación walking formal. over to the mirror La in the bandeja de hallway. te parecía She ridícula smoothed her ahora. simple dress, Un gesto the de one she had cuidado mended doméstico twice. frente a un She terremoto looked at her emocional. reflection, ¿Vas a seeing salir the ahora? determination Preguntó hardening in her ella. eyes. Su voz apenas She un didn't know what susurro. awaited them in that Necesito mansion. revisar los She últimos didn't know about informes the en la secrets oficina hidden in her central. own past. Saldra The Enunora. legacy sleeping Ricardo quietly comenzó in a a lawyer's recoger office, sus waiting for the documentos, right moment metiéndolos to wait. en un maletín All de she cuero knew con was that she movimientos loved eficientes. Lucas, and she El would walk sonido into del the cierre fire de la with him. cremallera fue Let's go, definitivo, she said, como el picking up her cerrojo de coat. una celda. Lucas nodded, Clara no se grabbing movió. the suit jacket. Observó como el As they hombre con el stepped que out into había the hallway, compartido the air sueños, felt colder. risas y planes The de elevator futuro, ride down se was transformaba silent, frente a sus each floor ojos en un dropping them extraño further vestido away con from their traje caro. sanctuary and Ricardo closer to the lo arena. llamó ella. When they Y stepped esta out vez onto hubo the una street, súplica the genuina rain en had su tono, stopped, desnuda leaving de the city cualquier washed orgullo. clean but gray. Por favor, A black car was quédate. waiting at the curb, Solo esta engine noche. idling. Mañana It wasn't puedes their irte car. si es realmente Lucas looked at necesario. Elena, Pero a silent quédate esta question in his noche. eyes. Mírame. She took his hand, Míranos. squeezing it tight. Él se detuvo con el Together, maletín en la she mano. reminded him. Por un Together, segundo, he echoed. pareció dudar. They walked toward the Su car, mano se crispó unaware sobre that el this asa de journey cuero. was not just to a La dinner, imagen de but to Clara, a reckoning. pálida pero The digna, wheels began to con esa turn, luz de not esperanza just of the moribunda car, en los ojos, but of fate le itself. atravesó el pecho. As the cityscape Sintió el blurred impulso past de the dejar el window, maletín, Elena de looked at her abrazarla, reflection in de the decirle glass. que todo For estaba a fleeting bien. second, Pero she entonces thought she sonó saw su someone teléfono else looking móvil back. sobre el escritorio, Someone stronger, vibrando contra someone la wealthy, madera. someone Un powerful. mensaje de su socio She en blinked, Londres. and it was gone. El contrato Just está her. listo. Just Elena. Esperando But the confirmación. feeling lingered. El sonido A fue el whisper of disparo a de truth salida. she wasn't ready La to hear. ambición. Lucas Ese monstruo watched que her, había alimentado memorizing the durante line of her años, jaw, rugió the más curve of fuerte her que su smile, conciencia. storing them Ricardo away like levantó la treasures he vista, feared y might be cuando habló, confiscated. su voz He había didn't know that recuperado she was esa the frialdad key to saving metálica que everything usaba he para thought he cerrar was tratos losing. millonarios. He didn't know that No the family puedo, waiting for Clara. them was about to El make tiempo the es biggest dinero, hills. y no The tenemos trees tiempo here que stood perder. taller, Entiende spaced que esto perfectly es por apart, el bien de like todos. sentinels guarding Se a ajustó la secret. corbata, As the car un ascended gesto the final de winding preparación driveway, para la the batalla que mansion came libraba into fuera view. de esas It cuatro was not a paredes. home. It was a Caminó hacia la monument. puerta, Stone pasando walls junto a rose into the ella. twilight. El olor de su punctuated perfume, by windows aquel that que glowed ella with a usaba solo warm, para él, inviting lo light envolvió that por un Elena knew was instante, deceptive. trayendo un It looked recuerdo like a doloroso de fortress una designed cena to de keep things aniversario out, hacía or años, perhaps to keep cuando things todavía in. se miraban como Lucas's amantes hand y no found como hers in socios the darkness of comerciales. the back seat. Pero no se His detuvo. palm was damp. No podía You don't have permitirse to do detenerse. this, he whispered. Detenerse Though they both significaba knew it was dudar, too late for y dudar retreat. significaba We can tell the debilidad. driver to turn Cuídate, around. dijo él Elena sin shook her volverse, head, con la her mano eyes en el fixed pomo de on la the puerta. imposing structure. Ricardo, No, llamó ella we una said última together. vez. I'm Pero not él ya afraid of había the house, abierto la Lucas. puerta. But El she was. pasillo estaba She oscuro, was afraid of the tragando su silence that figura seemed to antes de que emanate ella from it. pudiera ver su A silence expresión. that judged Cerraré before la a single puerta al word was salir. spoken. Fue lo She último looked que down dijo at her su voz dress, desde la the one distancia she del had mended. corredor. In the Y reflection entonces, of the window, el it sonido looked de la plain, puerta
principal de la casa cerrándose resonó en toda la estructura. The car came to a halt que vibró en los cimientos y en el pecho de Clara. Se quedó sola en el estudio, rodeada por el lujo que ahora parecía una jaula dorada. El té se estaba enfriando en la bandeja, formando una película opaca sobre la superficie líquida. La lluvia seguía cayendo, indiferente al drama humano que acababa de desarrollarse. Clara llevó las manos a su vientre. Podía sentir el calor de su propia piel, la vida que palpitaba allí, ajena a la ausencia que acababa de instalarse en la habitación. Las lágrimas finalmente llegaron, no como un torrente, sino como un goteo silencioso que empapó su bata. No lloraba por el dinero, ni por la casa, ni por el estatus. Lloraba porque sabía, con una certeza aterradora, que el hombre que acababa de salir por esa puerta no era el mismo que entraría si es que alguna vez volvía. Se acercó a la ventana, mirando hacia abajo, hacia la entrada de la casa.
Vio las luces de los faros de un automóvil encendiéndose en la oscuridad húmeda. El coche se puso en movimiento, alejándose rápidamente, devorado por la noche y la lluvia. Cada metro que el coche se alejaba era un metro más de distancia entre el padre y la hija que nunca conocería, al menos no por ahora. Clara apoyó la frente contra el cristal frío. El vidrio empañó su aliento, borrando parcialmente la vista de la ciudad. No te preocupes, susurró hacia su vientre. Su voz rompiéndose apenas. No te preocupes. Nos tenemos la una a la otra. En ese momento, bajo la luz tenue de la lámpara de estudio, con el sonido de la tormenta como único acompañamiento, Clara tomó una decisión tan firme como la que había tomado Ricardo, pero nacida de una fuente completamente diferente. Mientras él buscaba su valor en los mercados extranjeros, ella lo encontraría en la creación de una vida. Ricardo había elegido el imperio, pero Clara acababa de elegir el legado. Y mientras las luces traseras del coche de Ricardo desaparecían en la curva de la calle, ella no sabía que ese abandono sería el combustible que, 18 años después, encendería la llama de la mujer en la que se convertiría su hija. Pero esa era una historia para el futuro. Ahora, solo existía el presente, el dolor agudo de la traición y la necesidad urgente de respirar para dos. Se apartó de la ventana y caminó hacia el escritorio de Ricardo. Sus dedos rozaron los papeles que él había dejado, los contratos que valían más que la vida de muchas personas. Con un movimiento lento, apagó la lámpara de lectura, sumiendo el room en la penumbra. No necesitaba ver los números para saber el costo real de esa noche. Caminó hacia la salida, apagando las luces del pasillo una a una, dejando la casa en la oscuridad, simbolizando el fin de una era y el comienzo incierto de otra. La casa era grande, demasiado grande para una sola persona, pero Clara sabía que aprendería a llenar ese espacio con algo que el dinero de Ricardo nunca podría comprar amor incondicional, y mientras subía o que rompía el silencio sepulcral de la mansión. Cada paso que Clara daba hacia el dormitorio principal parecía pesar una tonelada, como si la gravedad hubiera aumentado exclusivamente para ella en ese universo colapsado. Al empujar la puerta de la habitación matrimonial, el aire dentro estaba estancado, conservando aún el rastro del perfume amaderado de Ricardo, un aroma que hasta esa mañana le resultaba reconfortante y ahora le provocaba náuseas. La habitación, amplia y decorada con tonos neutros que alguna vez simbolizaron paz, se había transformado en un museo de una vida que ya no existía. Clara se dejó caer sobre el borde de la cama. Las sábanas de hilo egipcio frías al tacto a través de la bata de seda. El lado derecho del lecho estaba impecable, sin una sola arruga. Testimonio mudo de que Ricardo ni siquiera se había acostado antes de irse. Ese detalle, tan pequeño y tan devastador, fue lo que finalmente rompió la contención que había mantenido durante la discusión. Las lágrimas, que antes habían sido un goteo controlado, se convirtieron en un torrente silencioso que empapó el tejido de su bata. Se llevó las manos al rostro, sintiendo como el calor de su llanto contrastaba con el frío creciente de la noche. ¿Cómo pudiste? Susurró hacia la almohada vacía, su voz ronca por el esfuerzo de contener los sollozos. ¿Cómo pudiste elegirlos a ellos sobre nosotros? El silencio de la habitación no ofreció respuesta. Solo el tic-tac implacable del reloj de pie en la esquina, contando los segundos de una vida que ahora tendría que reconstruir desde cero. Clara se acostó, encogiéndose sobre sí misma, protegiendo instintivamente su vientre con los brazos cruzados. En la oscuridad, el miedo comenzó a trepar por su garganta como una hiedra venenosa. ¿Qué haría ahora? Tenía estudios. Sí, pero había dejado su carrera para apoyar la de él, convencida de que eran un equipo. Ahora era una sola pieza de un engranaje roto. La incertidumbre del futuro la paralizaba. Imaginaba escenarios de pobreza, de vergüenza social, de una crianza solitaria bajo las miradas compasivas o juzgadoras de la alta sociedad que frecuentaban. La noche se extendió infinita, cada hora marcada por el cambio de posición de las sombras en la pared. Clara no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces traseras del coche de Ricardo desapareciendo en la lluvia. Sentía una mezcla tóxica de rabia, dolor y un terror profundo a no ser suficiente. Podría criar a un niño sola, podría darle lo que necesitaba sin la red de seguridad que el apellido de su marido proporcionaba. La duda era un ácido que corroía su confianza. Se sentía pequeña, como una hoja seca a punto de ser arrastrada por el viento de las decisiones de otro. Cuando el amanecer finalmente tiñó el cielo de un gris plomizo, Clara se levantó. Su cuerpo se sentía pesado, pero algo había cambiado en su interior durante esas horas de vigilia forzosa.
El dolor down. seguía allí, We are not agudo y finished. presente. Lucas Pero remained ya no era standing lo for a único moment, que his habitaba en chest su heaving. pecho. He looked Say at Moreau Elena, al espejo seeing del the fear in her Tocador. eyes mixed Tenía with ojeras defiance. profundas y el He rostro slowly hinchado, sat back down, pero sus ojos, but his aunque hand found rojos, hers under the table, habían recuperado gripping un it destello tightly. de determinación. It was a silent Se lavó apology la and a cara con promise agua of fría, protection all sintiendo at como once. el choque I térmico la apologize, despertaba Elena said completamente. softly, No looking at podía Arthur. permitirse I derrumbarse. didn't mean to disrupt No your ahora. evening. Los I only días wanted to meet siguientes the people fueron who una raised neblina the de man I trámites y love. silencios. Margaret's expression Ricardo no softened llamó slightly, esa noche, but only ni la for a siguiente. fraction of a second. El teléfono de la Well, you casa have met us. permanecía mudo. Now you see Un what we objeto are. decorativo The que se question burlaba is, de su Elena, espera. can you survive Clara in this intentó no mirar environment? la pantalla Or de su will you móvil crumble cada under the 5 pressure minutos, of a world you pero la don't ansiedad era un understand? reflejo The question condicionado. hung in the air, Finalmente, unanswered. 3 The días servants después de la returned to clear the partida, plates. el teléfono The vibró silence sobre la mesa returning de la to fill the cocina. space where El words nombre had de failed. Ricardo apareció en Elena la looked at the pantalla. empty plate El in corazón front de of her. Clara dio un vuelco. She hadn't eaten a Una bite. mezcla She esperanzada looked y at dolorosa Lucas, de who alivio was y staring temor. at his father with a Contestó mixture con of manos resentment temblorosas. and longing. Ricardo, He wanted their su approval, voz sonó she más realized. pequeña de lo que hubiera Despite querido. everything, Al he otro still lado wanted de la them to be línea, proud of him. el sonido era And she was nítido, the obstacle. demasiado perfecto. As the dessert was En el served, ruido de a fondo de delicate un souffle aeropuerto that o una looked too oficina, fragile to hold. lo que sugería que él Elena estaba felt a en un shift lugar in the tranquilo. atmosphere. Probablemente judgment ya wasn't instalado over. en su nuevo It was vida. merely pausing Clara, for breath. la voz de él era She could distante, feel the weight of their profesional, expectations pressing como si down on estuviera Lucas hablando con una and threw empleada him y on no her. con su esposa. They were trying to break her Espero que spirit not estés with bien. shouting, Mi but with asistente te cold, enviará los calculated documentos indifference. para la They transferencia wanted her mensual. to leave Es voluntarily, lo suficiente to para realize she mantener la didn't casa y belong. tus gastos But por as she ahora. looked at Clara her apretó el reflection in teléfono the con silver tanta spoon fuerza beside que her sus plate, nudillos se she pusieron didn't blancos. see the humble repair No había girl. preguntado cómo She se saw something sentía. else. No había A flicker of preguntado steel. por el bebé. She thought No about the había un unopened de letter in her menos, ni un bag, cuando the vuelva. one from the lawyers. Solo logística. She didn't know what it Solo said, dinero. but for the Eso first es time, todo. she Preguntó wondered if ella, it was a shield she had sintiendo been como la carrying rabia without knowing comenzaba a it. calentar su Tell us, sangre, Elena, desplazando al Arthur miedo. said, leaning back Solo as the dinero. servants withdrew Ricardo again. nada más que What are decir your hubo una ambitions? pausa al otro lado. Surely you don't Un plan to silencio fix watches incómodo que duró forever. demasiado. I plan to No build a puedo life, hablar ahora, she said, Clara. meeting his gaze. Tengo una reunión With en Lucas. 10 minutos. However that looks. Hablamos cuando las cosas Ambition se without calmen. direction is just Cuídate. dreaming. La línea Margaret se countered. cortó. And El dreams tono de are ocupado expensive. sonó como un Lucas stood veredicto up final. abruptly, pushing Clara his chair bajó el back. teléfono We're lentamente leaving. y lo dejó sobre Lucas, la sit encimera down, de mármol. Arthur commanded. El sonido del No, plástico Lucas contra la said, his piedra voice shaking resonó en with la emotion. cocina vacía. You promised En me a ese dinner. momento, You promised me a chance algo to se rompió introduce her. dentro de ella. Instead, Pero no fue su you treated espíritu. her like an Fue la employee última being cuerda que interviewed la for a ataba a job la she didn't esperanza apply de que él for. cambiaría de I opinión. won't subject her to this. Comprendió con una We claridad are trying to dolorosa que protect el hombre you, al que amaba Arthur había said, muerto standing en as ese well. estudio la noche The de two la men tormenta. faced each other Y lo que across the quedaba long era table, solo un a ejecutivo generation frío que of veía conflict personas spanning como the distance. activos. Caminó don't see hacia the la sala de pitfalls. estar y se We sentó do. en el sofá, Then stop frente digging a la them. ventana por Lucas donde snapped. se veía el He jardín turned to lluvioso. Elena. Puso Come on. ambas manos sobre Elena su stood vientre. up, her legs Aún no feeling había weak. movimiento She perceptible. looked at Margaret, who Solo sat la perfectly conocencia still, biológica de que her allí face a había mask una of vida disappointed dependiente resolve. totalmente de ella. Thank you for the meal. Escúchame Elena bien, said, dijo her voice Clara, steady su despite voz the firme turmoil llenando la inside. habitación I vacía, hope one day you hablando see that value directamente a la isn't vida always que in what you crecía en su own. interior. Sometimes it's Tu in who you padre ha stand elegido with. su camino. She took Y Lucas's yo he arm. elegido el mío. They walked out Se of the dining inclinó room, hacia adelante. through the Las hallway of lágrimas ancestors, volvieron a sus and into ojos. the cold foyer. Pero esta vez no The era de silence dolor, of the house sino seemed de to una chase them to the solemnidad door. sagrada. As they No stepped tendrá out su into the dinero night para air, todo. the cold hit No them, tendrá su sharp apellido and para cleansing. abrir puertas fácilmente. Lucas let out a long breath, Puede que his tengamos shoulders que slumping. trabajar duro. I'm so Puede sorry, que tengamos he que said, cambiar de turning to casa. her. Puede que haya días I thought if they difíciles just donde met no you, they'd sepamos see. cómo pagar las cuentas. They saw me, Su voz se Elena quebró said, ligeramente, looking back at the pero se lit windows recuperó of de the mansion. inmediato. They saw Pero te exactly what prometo they wanted algo, to see. mi amor. But Lucas, Te prometo que I saw them nunca te too. faltará amor. And what did you see? Te prometo I que saw nunca te people who are sentirás afraid. sola. She Te said prometo que softly, seré tu madre, afraid of tu losing padre, control, tu amiga y tu afraid of refugio. change. No She criaré a turned to una face hija him, para que cupping espere his que face alguien in la her salve. hands. Te You criaré don't para have que to be seas tú afraid. quien se salve a Not sí with me. misma. Lucas La promesa closed his flotó en el eyes, aire.
aire, cargada de una energía nueva. But as they walked back to Clara the car, sintió como una the calma lights of the extraña mansion descendía seemed to follow sobre them. ella. La Inside, incertidumbre behind del the heavy futuro curtains, seguía allí. Margaret watched Los them go. desafíos She económicos turned eran to Arthur, reales y her aterradores, expression unreadable. pero el propósito She estaba is Spirit, claro. she said Ya no quietly. era la esposa abandonada. Spirit doesn't pay Era la dividends, guardiana de un Arthur futuro. replied, turning Se off the levantó del light. sofá y But we comenzó shall a see how caminar long por it la lasts. casa. Pero The ya no car como engine una started, prisionera en una breaking jaula the de silence lujo, of the night. sino como una As they general drove away, inspeccionando su Elena terreno felt a antes de chill la that had batalla. nothing to do with Abrió the las weather. cortinas de The par en rejection par, was clear now. dejando que la luz The bridge gris was del día burning. inundara la But sala. as the mansion La disappeared casa era into the grande, darkness behind sí, them, pero she también didn't era un feel recurso. defeated. Si She era felt a strange necesario, awakening. la vendería. The letter in her Si era bag seemed to necesario, burn against se her mudaría side. a un The apartamento judgment of pequeño. the Sterlings was Nada final, material era but más it wasn't the importante que la end. integridad It de was la the vida que catalyst. llevaba dentro. And as the car Sacó una merged onto libreta the de un highway, cajón y up to comenzó their a hacer apartment listas. building, Lucas turned off Presupuestos, the engine but didn't contactos, move.
posibles trabajos. La acción era el antídoto contra la desesperación. Esa noche, cuando se acostó nuevamente en la cama grande y fría, no se encogió sobre sí misma. Se acostó boca arriba, ocupando el espacio que antes pertenecía a Ricardo. Cerró los ojos y, por primera vez en días, no pensó en el hombre que se había ido. Pensó en la niña que vendría. Imaginó su rostro, su risa, sus desafíos. Imaginó los obstáculos que el mundo pondría en su camino y se prometió a sí misma que le daría las herramientas para superarlos todos. El sueño llegó finalmente, no como un escape, sino como un descanso necesario para la guerra que libraba. En su sueño, no había mansiones ni coches de lujo. Había una casa pequeña con un jardín lleno de flores, y una niña corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Clara sonrió en su sueño, y esa sonrisa se mantuvo cuando despertó por la mañana. El dolor de la traición no había desaparecido. Se había convertido en cicatriz, y las cicatrices, son prueba de supervivencia. Se levantó, se vistió con ropa sencilla, dejó el traje de seda en el armario y bajó a la cocina. Preparó el desayuno para una sola persona, pero lo hizo con cuidado, como si estuviera nutriendo a dos. Al sentarse a comer, miró el teléfono sobre la mesa. No esperaba que sonara. Instead, si sonaba, estaría preparada para contestar no como una víctima, sino como la arquitecta de su propio destino. La incertidumbre seguía siendo una sombra en la esquina, pero Clara había encendido una luz propia. Una luz alimentada por el amor incondicional que ella sentía por esa hija que aún no conocía. El camino sería largo, empinado y solitario en muchos tramos, pero mientras tuviera aire en los pulmones y amor en el corazón, nunca se rendiría. Esa fue la verdadera partida de Ricardo, no cuando salió por la puerta, sino cuando Clara decidió que su corazón ya no era un territorio que pudiera inmediata. Se mudó a un apartamento pequeño en un barrio modesto, donde el ruido de la calle se colaba por las ventanas mal aisladas y los vecinos se conocían por el sonido de sus pasos en las escaleras. Los muebles de diseño fueron reemplazados por piezas funcionales de segunda mano, y el silencio opresivo de la riqueza fue sustituido por la vida vibrante y caótica de una comunidad que luchaba día a día. Clara ya no era la esposa del magnate, era simplemente otra mujer embarazada esperando el autobús bajo la lluvia, con las manos protegidas por guantes desgastados. Llegó la noche del parto durante una tormenta de verano, casi un año exacto después de la partida de Ricardo. Las contracciones comenzaron como punzadas leves mientras Clara fregaba los suelos de una oficina corporativa en el centro de la ciudad. Era su turno de noche, el único que le permitía cuidar a Sofía durante el día una vez naciera, aunque aún no había nacido. El dolor fue aumentando hasta convertirse en una ola imparable que la obligó a dejar la fregona apoyada contra la pared. El jefe de limpieza, un hombre apurado y de pocas palabras, la miró con preocupación cuando la vio palidecer. Clara, ¿estás bien?, preguntó él, acercándose con cautela. Creo que es el momento, respondió ella, apoyándose en el escritorio para mantener el equilibrio, mientras una contracción le robaba el aliento. Necesito ir al hospital. No hubo limusina esperándola en la entrada. No hubo llamadas previas para preparar una suite privada. Clara tomó un taxi con el dinero que llevaba en el bolsillo, apretando su bolsa de maternidad contra el pecho. El hospital público estaba saturado. El olor a desinfectante barato se mezclaba con el clamor de personas esperando en los pasillos. Clara fue ingresada en una sala compartida con otras 3 mujeres. No había privacidad ni silencio, ni comodidades. Solo el sonido de los gemidos de dolor y el traqueteo de los carros de enfermería. Estaba sola. No había nadie que le sostuviera la mano, que le limpiara el sudor de la frente, que le susurrara que todo estaría bien. Cuando el dolor se volvía insoportable, Clara cerraba los ojos y visualizaba la promesa que se había hecho frente al espejo meses atrás. Ese recuerdo era su analgesia. En medio del delirio del parto, entre empujones que sentía como si su cuerpo se partiera en dos, Clara no pidió ayuda para Ricardo. No lo llamó. En su lugar, apretó las sábanas ásperas del hospital y gritó el nombre de su hija. Gritó, con la voz rota por el esfuerzo. Y entonces, después de horas de lucha, un llanto agudo y vigoroso llenó la sala. El aire se detuvo por un segundo. Una enfermera cansada pero sonriente colocó el pequeño bulto envuelto en una manta de algodón sobre el pecho de Clara. Era pequeña, arrugada, con el cabello oscuro pegado al cuero cabelludo. Clara la miró,
con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas sucias de cansancio. No era la princesa que Ricardo hubiera planeado en una clínica privada en Suiza. Era una luchadora, nacida en la trinchera, igual que su madre. Hola, mi amor. He walked around the table, besando la frente húmeda de la bebé. He placed a hand on his son's shoulder. Sofía. Lucas ya estás aquí, but didn't pull away. Yes, Thomas Juntas. It is about survival. La recuperación fue rápida, demasiado rápida para lo que el cuerpo de una mujer acaba de sufrir. Your relationship with Elena. Clara estaba de vuelta en el apartamento, con Sofía envuelta en un portabebés de tela mientras ella preparaba biberones con agua hervida. El dinero de la venta de la casa estaba reservado para la educación y una emergencia real. El gasto corriente dependía de su trabajo, y el trabajo no esperaba. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, tejidos con hilos de agotamiento extremo. Clara consiguió un empleo administrativo durante el día en una pequeña empresa de logística, y por las noches, regresaba a la limpieza de oficinas. Su vida era un ciclo constante de despertar, trabajar, dormir pocas horas y repetir. No había tiempo para la tristeza, ni para el lujo de extrañar a Ricardo. La supervivencia no permitía nostalgia. Había días en los que el peso de la responsabilidad amenazaba con aplastarla. Recuerdo una noche de invierno, particularmente gélida, cuando la calefacción del apartamento había fallado. Sofía tenía apenas 6 meses y tosía en su cuna. Clara no tenía dinero para llamar a un técnico urgente. Se sentó en el suelo, junto a la cuna, envolviendo a la bebé con todas las mantas que tenía, incluyendo su propia chaqueta. Temblaba de frío y de miedo. No te vas a enfermar. Mi vida, murmuraba Clara, frotando sus manos para generar calor y luego acariciando la espalda de la niña. Mamá está aquí. Mamá va a arreglar esto. Se levantó y fue a la cocina. Hirvió agua en la estufa para calentar la habitación con el vapor. Un truco que había aprendido de una vecina. Pasó la noche en vela, meciendo la cuna con el pie mientras llenaba formularios de impuestos sobre la mesa de la cocina. Cada vez que sus párpados pesaban, miraba el rostro sereno de Sofía y encontraba una reserva de energía inexplicable. No era adrenalina, era algo más profundo. Un amor tan feroz que transformaba el dolor físico en combustible. Cuando Sofía cumplió un año, Clara tuvo que tomar una decisión difícil. La guardería era demasiado costosa para su presupuesto actual. No tuvo más remedio que llevar a la niña con ella a algunos de los trabajos de limpieza nocturnos, en edificios donde los seguridad la conocían y cerraban los ojos ante la presencia de la niña dormida en un rincón. Sobre una chaqueta doblada. Una noche, mientras Clara pulía el suelo de mármol de un lobby corporativo, Sofía se despertó y comenzó a llorar suavemente. Clara dejó la máquina bufadora y corrió hacia su hija, tomándola en brazos inmediatamente, preocupada de que el ruido hubiera molestado a alguien. Pero no hubo reproches. Solo había una mujer trabajando duro para su cría. SHHH, ya pasó, mi amor. Decía Clara, caminando de un lado a otro bajo las luces fluorescentes del vestíbulo vacío. Solo un poco más y nos vamos a casa. Sofía, con sus grandes ojos oscuros observando el reflejo de su madre en el suelo brillante, dejó de llorar y extendió sus manitas hacia el rostro de Clara. Fue un momento de conexión pura en medio de la soledad de la noche. Clara se dio cuenta de que estaba enseñando a su hija, sin palabras, lo que significaba la dignidad. No estaba ocultando su trabajo. Estaba mostrando su esfuerzo. Algún día entenderás. Susurró Clara a la niña, quien la miraba con una atención inquietante para su edad. No trabajamos para que otros nos vean. Trabajamos para construir nuestro propio mundo. Los fines de semana no existían realmente. Eran días dedicados a estudiar. Clara sabía que para salir de la pobreza real, necesitaba más que trabajos manuales. Mientras Sofía jugaba con bloques de plástico en el suelo, Clara repasaba libros de contabilidad y administración que había conseguido. It's not simple, a veces. Sofía se acercaba y ponía su pequeña mano sobre el libro, como si quisiera ayudar. ¿Estudias, mamá? Preguntaba Sofía cuando aprendió a hablar, imitando los sonidos que escuchaba. To their love story. Estudio para que tú no tengas que luchar tanto como yo, respondía Clara, levantándola en brazos y girando con ella por la pequeña sala. Pero había un miedo constante, una sombra que seguía a Clara incluso en sus momentos de mayor éxito pequeño. El miedo a enfermarse. Si Clara caía, todo se derrumbaba. No había red de seguridad. Una vez, durante una gripe fuerte, tuvo que trabajar con fiebre porque no podía permitirse perder el día. Sofía se quedó con una vecina de confianza,
Pero Clara pasó cada hora del turno pensando en si la niña estaría bien, si habría comido, si la vecina estaría atendiendo sus llamadas. Let's go home. Cuando regresó a casa, exhausta y temblando, Lucas vio a nodded, Sofía taking dormida a deep tranquila. breath of the city Se air. derrumbó en el suelo de la cocina, llorando de alivio y de frustración. Es demasiado like duro. freedom. Sollozó Yeah, en la he said. oscuridad, We con do. la cabeza entre They las walked away manos. from the tower of glass. Dios, es Two demasiado small duro. figures against the Pero al skyline. amanecer, se Behind levantó, them, in the boardroom, se lavó la cara, Arthur Sterling se watched preparó them el go through the desayuno, window. porque He turned rendirse to no Margaret. era una opción. He chose her. Rendirse He chose significaba poverty, fallarle a la Margaret promesa. corrected, closing Y her Clara folder. había aprendido Give que it las 6 promesas months. hechas con el She'll corazón leave him son when the contratos reality más sets in. sagrados que cualquier Arthur papel wasn't so firmado sure. por Ricardo. He had seen the Con el look in paso the del girl's tiempo, eyes. la It estabilidad wasn't the llegó look of someone lentamente, who was defeated. gota a gota. It was the look Clara of someone logró who was ascender a waiting. un puesto de Perhaps, supervisión he en la murmured. empresa de logística, But I have a feeling lo she que le knows permitió something we reducir don't. las horas de Margaret limpieza laughed, a nocturna. cold, sharp sound. Pudieron mudarse a She- un apartamento she's un a poco más watchmaker, grande, Arthur. con What una could she habitación possibly exclusiva know? para Sofía. Arthur didn't answer. Clara pintó las He turned paredes back de un to the color window, amarillo suave, watching until the el color couple del from sol que a Hawthorne and veces faltaba en Associates sus felt vidas. heavier than lead. Compró una cama She had carried pequeña it con for sábanas weeks, limpias y waiting for the juguetes right moment, educativos, waiting for no a los sign. más caros. Today's pero sí los rejection más felt like a significativos. sign, but Cada not the one noche, she had expected. antes de dormir, It felt like Clara a door se sentaba en slamming el shut, borde de la cama forcing de her to Sofía. open a window Le she leía had been too cuentos, afraid to touch. pero también le When hablaba they de la finally vida. reached their building, El mundo puede the ser climb up the difícil, stairs was Sofía, exhausting. le decía, Not physically, but acariciando su spiritually. cabello. Every La step gente te dirá reminded que them no of what they puedes had hacer left cosas behind. porque eres The mujer, key turned in the o lock porque no with a tienes el familiar apellido click, correcto. but the home Pero tú inside tienes felt algo different. más importante. It was no longer Tienes just tu a mente y sanctuary. tienes tu It was a corazón. bunker. Nunca dependas de Lucas walked nadie para straight to ser the kitchen feliz. sink, Construye turning on tu the propia tap and mesa staring at the para que running nunca water, tengas que his rogar hands por un gripping the asiento en la de porcelain otros. edges. Sofía I'll make some escuchaba, coffee, Elena said absorbiendo cada softly, palabra breaking como the una silence. esponja. Her voice No entendía sounded thin in the completamente small la room. profundidad del Lucas didn't sacrificio de turn su around. madre, I pero don't think I sentía can el drink peso del anything amor right que lo now, sustentaba. My Veía stomach las is in manos de knots. Clara, Try, ásperas por los she productos insisted, de limpieza moving y el past him to tecleo fill the kettle. constante. She Y las needed to asociaba do con la something with her seguridad que hands. sentía al estar She en needed casa. the routine. Una tarde, The smell of cuando coffee Sofía grounds, tenía the 5 boil of años, water, the pour. llegaron unas It was flores a al ritual of apartamento. normalcy in a No world había that had tarjeta, just tilted on solo its un ramo axis. costoso de We orquídeas need to stay blancas. warm. Clara It's going supo to be a cold inmediatamente night. de quién eran. Lucas finally Ricardo, turned, leaning probablemente against the su counter. asistente He había looked localizado exhausted, su the dirección en lines algún around his registro eyes público. deeper than they had been Clara that miró morning. las flores, He meant it, hermosas y frías, My father, como todo lo he que won't just venía let de me él. walk away. Sofía He'll corrió call the hacia bank. ellas, He'll talk to the fascinada por los landlord. colores. He'll make sure ¿Quién no las one envió? hires me. Mamá, We have the preguntó shop, la niña, Elena oliendo reminded los him, pétalos. placing a mug in front Clara of him. dudó un momento. We have our skills. Podría haberlas We have tirado each a la other. basura. For how long? Podría haberle dicho Lucas la verdad, asked, his voice cracking. pero miró a su hija, He picked up the mug, inocente but y didn't feliz, drink. y decidió Love que doesn't ese pay the no era el heating bill, momento Elena. para la amargura. I told you that. Las flores I no was so cambiaban el arrogant. pasado. I thought No my name pagaban was las enough. facturas I atrasadas. thought I could just No opt out of the calentaban las system noches de and still invierno. survive within it. Son de alguien But you que se can't. equivocó de You dirección, either own the game cariño, or you're played dijo by Clara it. suavemente, Elena sat down tomando las opposite him. flores y She poniéndolas wanted en to un tell him. jarrón simple. The words No en el burned de on her cristal tongue. caro que no I own the tenían. game, Lucas. Pero las I own the disfrutaremos board you're nosotros. afraid of. Esa But the noche, timing was wrong. mientras Sofía If she dormía, told him now, Clara sacó las immediately flores del after his jarrón y father las threatened puso en them, el it contenedor would de la look like a basura. rescue mission. No las quería It en would su look casa. like she had been waiting No for them quería to que la fall belleza so she could superficial swoop de in. Ricardo It would contaminara el validate espacio every que habían suspicion Margaret construido had con voiced. esfuerzo real. She needed to Ese be gesto sure. fue simbólico. She needed to know the Clara había extent of what aceptado she su held realidad. before she laid Había it on the luchado table. contra ella y la Listen había to me, moldeado a su favor. Elena said, Ya no reaching era la across to esposa cover his. abandonada esperando un Hand with rescate. hers. Era We la are not arquitecta played. de su We are destino y el players. pilar We just inquebrantable didn't know de the su rules hija. yet. La vida Now we seguía do. siendo dura. Lucas looked Sí. at her, searching Había for meses hope in donde her el dinero eyes. apenas You llegaba sound para so la sure. comida y la luz. I am. Había She lied días just donde a Clara little. llegaba a She casa was sure tan of her cansada love, que se but dormía the rest was a vestida. terrifying Pero había unknown. risas. Just then, Había her logros. phone buzzed on the table. Había una conexión The entre screen lit madre up e with hija an que era unknown más number. fuerte que cualquier Elena's vínculo heart skipped sanguíneo a beat. comprado con dinero. She knew that area Sofía code. crecía It fuerte, was the same one from the inteligente y envelope in her observadora. bag. Y She had Clara, been ignoring aunque it for envejecía days, prematuramente waiting
suficiente por el estrés. Brillaba con una luz interior que el dinero nunca podría comprar. Había cumplido la primera parte de su promesa. Sofía nunca había sentido la soledad del abandono. Porque el amor de Clara había llenado cada rincón de su vida. Pero Clara sabía que lo más difícil estaba por venir. El mundo exterior no sería tan compasivo como el hogar que ella había creado. Y pronto, Sofía tendría que enfrentarse a la verdad sobre su origen. Pero eso sería cuando fuera lo suficientemente fuerte para entenderlo. Por ahora, en la seguridad de su pequeño apartamento amarillo, bajo la vigilancia amorosa de una madre que había movido montañas con sus propias manos, Sofía soñaba sin miedo, preparándose inconscientemente para el día en que tendría que demostrarle al pesaba más de lo que parecía. Sonreía. Una mueca practicada frente al espejo durante años, perfecta y vacía. Los flashes de las cámaras estallaban como una tormenta silenciosa.
capturando la imagen del magnate invencible, el hombre que había construido un imperio desde las cenizas de una crisis económica. Pero dentro de su pecho, el silencio era absoluto. Señor Valdés, unas palabras sobre la fusión, gritó un periodista desde la primera fila, estirando un micrófono hacia él. Ricardo bajó la mirada, ajustándose el gemelo del puño de la camisa. Sentía la tela fina contra su piel, un recordatorio constante de la riqueza que lo envolvía como una segunda piel que nunca podía quitarse. Esto no es solo un negocio, dijo Ricardo, su voz proyectada con la seguridad de quien está acostumbrado a hacerlo obedecido. Es el legado de una vida de trabajo. Es la prueba de que la visión lo puede todo. La multitud vitoreó. Legado, visión, palabras huecas que rebotaban en las paredes doradas del salón. Mientras bajaba del escenario, estrechando manos sudorosas y recibiendo felicitaciones efusivas, Ricardo sentía como si estuviera observando la escena desde lejos, como si su cuerpo estuviera allí, pero su alma hubiera quedado atrapada en algún lugar del pasado, en una noche de lluvia frente a una ventana de cristal templado. Una mujer elegante, socia de la firma, se acercó a él con 2 copas de champán en la mano. Sus ojos brillaban con admiración, o quizás con la intención de acercarse al poder que él representaba. Ricardo, estás imparable, dijo ella, ofreciéndole una copa. Deberíamos celebrar. Hay una afterparty en la terraza. Ricardo tomó la copa por educación, pero no bebía. El burbujeo del líquido le recordaba algo que no podía identificar. Una sensación de efemeridad que lo molestaba. Gracias, Elena, respondió él, con una cortesía gélida. Pero tengo que retirarme. Mañana temprano tengo una llamada con Tokio. Siempre trabajando, repitió ella, tocando ligeramente su brazo. Incluso las máquinas necesitan descanso. No hay nadie esperándote en casa. La pregunta fue casual, inocente para cualquiera que no conociera la historia detrás del hombre. Pero para Ricardo, fue como un cuchillo girando suavemente en una herida antigua que nunca había cicatrizado del todo. Sus ojos se oscurecieron por una fracción de segundo, apenas perceptible para los observadores habituales, pero suficiente para que Elena retirara la mano lentamente. El trabajo es mi familia. Elena, dijo él, con un tono que cerraba la conversación antes de que pudiera comenzar. Buenas noches. Se dio la vuelta antes de que ella pudiera responder, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba a su paso como el mar rojo. Caminó hacia la salida trasera, evitando las cámaras, buscando el aire frío de la noche. Al subir a su coche blindado, el silencio del interior fue un alivio inmediato. El chofer, un hombre que llevaba trabajando para él más de 10 años, no hizo preguntas. Solo asintió por el espejo retrovisor y puso el vehículo en movimiento. Mientras la ciudad se deslizaba fuera de las ventanas tintadas, Ricardo se aflojó la corbata. El nudo de seda le parecía una soga que se estrechaba con cada año que pasaba. Miró su teléfono móvil. La pantalla estaba negra, sin notificaciones. No había mensajes de buenos deseos por el premio, excepto los automatizados de sus empleados. No había llamadas de familia, porque no tenía familia. Había sacrificado el vínculo sanguíneo por el vínculo comercial. Y ahora, en la cima de la montaña, descubría que el aire era demasiado fino para respirar cómodamente. El coche se detuvo frente a la torre residencial más alta del país. El Bentó se ocupaba los 2 últimos pisos. Al entrar, el sistema de domótica encendió las luces gradualmente, revelando un espacio de arquitectura moderna, líneas limpias, obras de arte originales colgadas en paredes blancas inmaculadas. Era perfecto. Era una revista de diseño. Y era completamente estéril. Buenas noches, señor, dijo el servicio de seguridad desde el intercomunicador. Buenas noches, respondió Ricardo. Su voz sonó extraña, amplificada por la acústica de la gran sala vacía. Caminó descalzo sobre el suelo de mármol frío. Se dirigió hacia la barra de cristal y sirvió un vaso de whisky sin hielo. El líquido ámbar brilló bajo la luz tenue de la ciudad que entraba por los ventanales de piso a techo. Se acercó al cristal, igual que lo había hecho aquella noche, hacía casi 2 décadas. La ciudad había cambiado, los edificios eran más altos, las luces más brillantes, pero la sensación de distancia era la misma. Se llevó el vaso a los labios, pero no bebió. En su lugar, apoyó la frente contra el vidrio frío. El reflejo que le devolvía el cristal era el de un hombre de éxito, pero también el de un hombre cansado.
Las canas en sus sienes habían aumentado. Tomorrow we start Las again. líneas de expresión Tomorrow, alrededor de sus Lucas ojos echoed, eran pulling profundas, away slightly to surcos look at her. cavados por la Whatever preocupación happens, we constante face y la it falta together. de sueño verdadero. Together, she promised. 18 años. But as she watched him murmuró walk para toward sí the mismo, bedroom, aunque Elena no había touched the nadie para pocket where her escucharlo. phone lay. La The fecha weight le of the quemaba la secret was mente. heavy, but Había for the first calculado time, mentalmente, she didn't feel una y burdened otra by vez, it. cuántos She felt años armed. tendrían. The Si el Sterlings bebé thought they hubiera had won nacido, by cutting them off. sería un adulto They didn't ahora. know they had just Un severed joven their o own una lifeline. joven. ¿Qué And cara she aged tendrían? Lucas slept Tendrían fitfully. sus ojos, Tendrían el furrowed temperamento even in de rest. Clara caminó She hacia su watched the despacho, rise and fall una of his habitación chest, llena de libros que memorizing the nunca riddle. leía y She contratos knew que that when ya he había woke, firmado. the reality Abrió of el yesterday cajón would inferior de crash su down on him escritorio, all over aquel again. que mantenía bajo The boardroom, llave. the ultimatum, Dentro no había the rejection. documentos It wasn't a confidenciales ni dream. acciones bursátiles. It was their life now. Había una She slipped out fotografía of bed antigua, quietly, ligeramente careful not to wake descolorida. The Era apartment was Clara, cold. sonriendo The en un heating had been picnic, paid for the años month. antes de que la But the ambición no knowledge cegara. that future bills Y were había now un their informe sole médico, responsibility una made the ecografía chill feel borrosa que había penetrating. conseguido hacer Elena llegar a walked su to the asistente kitchen privado and touched años the phone atrás, in her pocket. cuando todavía It was a tenía la secret curiosidad weight, a morbosa stone of power de in a saber si sea of habían nacido uncertainty. bien. She could Pasó fix el dedo this. sobre la imagen She could make a borrosa. call. No and the podía ver Sterling's los threats rasgos, would vanish. solo una forma But would pequeña y Lucas ever frágil. look at her the same ¿Dónde way estarán? again? Would he Preguntó feel al like a aire project viciado she de had la saved? habitación. The love they Sabía shared dónde was estaba built on Clara, equality, más o menos, on two people su fixing equipo de broken things inteligencia together. corporativa If she podía revealed encontrar a herself as the cualquiera en el savior, mundo con the balance suficiente would tip. presupuesto. He would feel Pero indebted, nunca había dado and la pride orden de she buscarla knew activamente. was a fragile thing in Había a un man miedo who had just paralizante lost his detrás de esa inheritance. inacción. Lucas appeared Miedo in a the doorway, encontrarla rubbing feliz his sin él. eyes. Miedo a He wore the same encontrarla clothes from resentida. yesterday, Miedo a wrinkled and encontrar a weary. un hijo que lo Morning, odiara. he rasped. El dinero podía He comprar tried to soluciones smile, para but it casi was a todo, ghost of his pero usual no podía warmth. comprar el perdón, Morning, ni el Elena tiempo replied, perdido, turning ni on la the kettle. oportunidad de haber I estado made allí coffee. para el primer You're paso, an angel, la primera he said, palabra, walking el over to primer kiss día her de cheek. escuela. His Su lips were teléfono cold. sonó sobre el He leaned escritorio, against the counter, rompiendo el trance. staring at the small Era su stack of socio mail on the principal, table. Marcos. I should check the accounts. Ricardo, viste See where las we stand acciones. with the shop La voz de supplies. Marcos sonaba Elena's eufórica. heart tightened. Subimos She knew un what he would 15% find. después del Arthur anuncio. Sterling had Eres connections un with genio. every major bank Ricardo in the miró city. el teléfono como Lucas, si fuera un she objeto started, alienígena. but he was already moving Sí, to his lo vi. laptop. Respondió, Just a quick check, sin he entusiasmo. said, opening the Deberíamos browser. salir a He celebrar. logged in, his Hay un fingers club tapping nuevo que- nervously on the No, keys. Marcos. The loading Lo circle interrumpió spun Ricardo, for a few seconds, su voz sonando an más áspera de eternity lo que in the quiet entendía. room. Then No a tengo message ganas. popped up. Hubo Account una pausa frozen al pending otro review. lado. Marcos Lucas stared at conocía the a screen. Ricardo mejor que He nadie. blinked, refreshed Había the estado a page. su lado durante The las message fusiones, remained. las He tried crisis, another account. las guerras corporativas. Access denied. Sabía He let leer out a los short, tonos. humorless laugh. Otra vez esa He melancolía. didn't wait, Ricardo, Lucas said, his voice dijo hollow. Marcos. I Su knew he voz would, bajando but de tono, I didn't think he'd volviéndose move más this seria. fast. He's Tienes freezing todo lo que everything. cualquier hombre The podría business desear. account, my personal Dinero, savings. poder, He's trying to respeto. starve us out. ¿Qué es lo que falta? Elena Ricardo walked cerró over los and ojos, placed a hand on his apretando el shoulder. teléfono con She could fuerza. feel the tension La pregunta radiating from flotaba his en el muscles, aire, tight as simple y steel devastadora. cables. Esa We es have la cash from the pregunta. shop. No, We'll manage. respondió Ricardo, For how long, con una Elena? risa seca que Lucas no stood tenía up, amor. pushing the laptop Tengo to do, away as if Marcos. it burned him. Y sin He embargo, began to pace cuando the small apago las kitchen. luces, He's not solo just cutting escucho me el eco off. de mis propios He's pasos. sending a message. Es el precio. He wants me to come crawling Ricardo. back. Ya He hablamos wants me de to esto. bring you to him El and tell equilibrio you es it's un over. mito. He Lo stopped es. and looked at Ricardo her, se his levantó eyes y filled caminó with a hacia la mixture of ventana de anger and nuevo, despair. mirando I hacia can't let abajo, him win. hacia las But I luces de can't los let you coches que suffer because parecían of my hormigas stubbornness. moviéndose en la oscuridad. I am not suffering. Conocí a Elena una said mujer firmly. una vez. She stepped Me into his ofreció path, equilibrio. forcing him to Me look at ofreció her. calor. I am here. Yo le dije que By no choice. tenía tiempo. Do not take Eso that fue away hace from mucho me by tiempo, deciding what I dijo can Marcos, endure. intentando But it's ser not fair. pragmático. Lucas shouted, No puedes vivir the en el frustration pasado. finally boiling El pasado over. no se queda He quieto. slammed his hand Marcos, against the wall, susurró then Ricardo. immediately winced, Crece, rubbing his knuckles. se convierte en un You fantasma deserve que te better. sigue a todas You las deserve reuniones, stability. a todas And las I cenas, I a dragged todas you las into a camas war I vacías. can't win. Colgó el We are teléfono winning, sin Elena despedirse. lied, her voice No steady. tenía energía We are para still las standing. explicaciones, That is a ni victory. para las Lucas justificaciones de slumped sus against amigos the que counter, medían el defeated. éxito en I cifras need to go y to no the en shop. sentimientos. I
need to work. Dejó el teléfono If I sobre sit la here, mesa I'll go y se crazy. sirvió otro whisky. Okay, Elena Esta said. vez lo bebió de I'll un come with trago, you. sintiendo to the como el watch alcohol shop was quemaba su silent. garganta. The city Un was dolor bustling. físico que al People menos era rushing to real, jobs they que hated, al menos podía worrying sentir. about problems. Se that quitó felt la small chaqueta del compared to traje theirs. y la dejó caer Elena sobre el watched sofá de Lucas cuero from the corner italiano. of her eye. No había He nadie walked que with la his head recogiera. down, avoiding No the había gaze nadie of que le passers-by. preguntara cómo había He ido felt el día. exposed. Se To the sentó en la world, he was oscuridad, still a Sterling, solo but he iluminado knew por he el was now resplandor in de la exile. ciudad. The En shame la was the televisión physical cloak he apagada. wore. Su propio When they reflejo arrived lo at the miraba. shop, the familiar Recordó la smell noche of de la oil tormenta. and Oldwood greeted them. Recordó la voz de It should have Clara, been comforting. temblando pero firme. Instead, it felt like a cage. Necesita un padre. Lucas went Había straight to the pensado workbench, que era una picking up exageración a dramática. loop and a disassembled Había pensado clock. que el dinero His sería un hands, padre usually so suficiente, steady, trembled que las slightly. mejores escuelas, He tried to los fit a gear mejores into juguetes, place,
but la it mejor slipped, seguridad clattering onto the suplirían table. su ausencia. Damn it! Pero ahora, rodeado de lujos que nadie compartía, buried his face in his entendía la hands. verdad cruel. I can't even fix El a dinero simple podía mechanism. comprar una casa. What kind of man pero am no I? un hogar. Elena Podía moved comprar around the compañía, counter and stood pero behind no him. conexión. She didn't Podía speak. comprar silencio, She simply placed pero her no hands paz. on his shoulders Se and levantó y began fue to hacia el massage the dormitorio tension principal. away. La She cama could feel the king heat of se his estaba skin, perfectamente the rapid hecha. pulse in his Las neck. almohadas You are a alineadas man con who is precisión hurting, militar. she whispered. Nadie había Give dormido yourself allí grace, excepto él. Lucas. Se He sentó called me en el this borde. morning. Igual que Lucas Clara said se into había his palms. sentado años My atrás en father. su propia He habitación. didn't yell. Pero con He una just diferencia stated facts. fundamental, Clara He tenía said the un company propósito. stock is dipping Clara because tenía of the Sofía. uncertainty of my Ricardo position. solo tenía el He mañana. said I am hurting El shareholders. mañana era más de lo He mismo. made me feel like a Abrió criminal la for mesita wanting de to be noche. happy. Había un Elena's frasco de blood ran pastillas cold. para dormir. She knew the stock Las was miró por dipping. un momento. She had seen La the reports insomnio on era her su phone when compañera she más called fiel. Hawthorne. Tomó It una, wasn't because la of puso en Lucas. su boca y la It tragó was sin because agua. Vance Global had Se started recostó sobre las quietly almohadas acquiring frías, shares, cerrando creating los market ojos. volatility. En la Her oscuridad, father's company su was mente maneuvering, comenzó a and proyectar Lucas imágenes. was taking the blame. Imagino The una irony China was suffocating. alternativa. She was Una the donde cause se of the hubiera pressure, quedado, and he was the una victim. donde hubiera dejado Lucas, el teléfono she said, sonando. her voice trembling Imaginó una slightly. mesa de It's desayuno not your con fault. 3 sillas. It feels like it, Imaginó he el sonido murmured. de risas He turned on the infantiles en el stool pasillo. and took her hands in Imaginó his. a alguien His eyes esperándolo were red-rimmed. despierto solo para darle Elena, un I beso love de you. buenas noches. More than anything. La imagen But era I can't tan ask vívida, you to stay tan in this dolorosamente sinking ship. real en su If imaginación, my father wants me to que choose, tuvo que apretar maybe los I should let párpados you con go. fuerza para So you can be detener las safe. lágrimas que So you amenazaban don't get con dragged brotar. down with me. Los The magnates words know hit you're her like a on. physical blow. Los magnates This no was the muestran ultimatum debilidad, working its pero poison. estaba solo. He was trying to Nadie lo sacrifice veía. himself for her. Perdón. Just as she was Susurró en la planning to oscuridad. sacrifice La her palabra truth for apenas him. un exhale de He thought aire. letting her go was an Perdón, act of love. Clara. No, Perdón, Elena said, hijo, pulling her hija, hands away donde slightly quiera to que cup his estén. face. El sueño You don't llegó get to make that finalmente, choice for me. pesado y That lleno is de my pesadillas choice, fragmentadas. and I choose you. Soñó que Do you corría por un understand? pasillo infinito I am not a hacia una passenger in puerta your life, cerrada. Lucas. Golpeaba I la am your puerta, partner. gritaba, But I have nothing to ofrecía give todo you, su he dinero, whispered. todo su I'm imperio, broke. solo I'm para que le disowned. abrieran. I'm nothing. Pero la puerta You nunca are se everything, abría. she Y detrás de countered, ella tears pricking her podía eyes. escuchar risas. You are honest. Una risa de mujer You are y una kind. risa de niña. You are real. Riendo juntas. Money comes and goes. Felices. Families completas, fade. sin But what we necesitarlo have, para nada. that is rare. Ese era Don't el throw it verdadero away castigo. because you are scared. No el odio, Lucas sino la looked at her, irrelevancia. searching for A la any mañana sign of siguiente, doubt. el He sol found entró none. por las ventanas He leaned sin forward and rested permiso, his forehead iluminando el against hers. polvo que I'm flotaba so en scared, el aire. Elena. Ricardo I se know, despertó she breathed. con el sabor But amargo I'm del here. whisky They y el stayed like vibrete en that la for a boca. long moment, Se levantó, breathing in se sync. duchó con agua But over helada para Lucas's despertar shoulder, los sentidos Elena's eyes y se vistió opened. con otro traje She looked at the idéntico al phone del sitting día on the anterior. workbench. La It armadura buzzed debía silently. estar siempre A puesta. text from Hawthorne. Su asistente The board personal is lo ready esperaba for en your la sala directive. con una tablet The y un sterling café acquisition negro. is at Buenos 49%. días, señor Valdés. One more push, dijo ella, and we control the vote. eficiente. She looked Tiene back at una Lucas. reunión a las 9. He was closed Un his almuerzo eyes, de trabajo a finding la peace 1 in y her una gala presence. benéfica a las If she 8. told him now, the Ricardo peace would tomó el shatter. café. He would feel Estaba manipulated, caliente, pero He would no feel le like dio a calor. pawn in her game. Cancela la She gala, couldn't do that to dijo him. él. She had to Caminando hacia la protect him puerta from the sin truth mirar atrás. until he was strong Señor, enough to stand la beside her asistente as an pareció equal, sorprendida. not beneath Rara her vez as a cancelaba beneficiary. eventos sociales. She made her decision. No tengo ganas de She sonreír would not hoy, reveal her identity respondió yet. él, She abriendo would la use her puerta del power to ascensor. stabilize the Y situation reserve from the un vuelo. shadows. ¿A dónde? She would stop her Señor company Londres, from crushing Nueva York, Sterling Ricardo completely. dudó. Por Giving un them enough instante, rope to hang pensó en dar themselves, la but orden. not enough to Pensó destroy en decir Lucas's busca legacy clara. entirely. Pero el miedo She would volvió a become the paralizarlo. invisible hand No that estaba guided them listo. to safety. No todavía. It was a lonely path. El imperio She requería would have to bear the mantenimiento, weight of the y su secret orgullo alone. aún era I demasiado need to make grande a para call, admitir la derrota Elena said emocional softly, frente a pulling su away. equipo. To my A cousin, Singapur. about Mintió. some family O money. quizás era verdad. Maybe we can No get lo a small sabía ya. loan to keep the shop Necesito running. revisar Lucas las looked up, operaciones en hope Asia. flickering in his El ascensor eyes. cerró sus You do that? puertas, Ask your aislándolo family del for mundo help. una vez más. They owe me, Mientras Elena said, descendía her a voice toda steady. velocidad hacia It la wasn't a planta lie, baja. not entirely. Ricardo se Let ajustó me el handle reloj. this. El I'll focus tack on the era watches. constant, Let me fight implacable. this battle. Cada segundo Lucas era un hesitated. segundo menos de vida. His pride Un warred with segundo his más necessity. lejos de aquella
noche en la que tomó la decisión equivocada. Thank you. Sabía que el éxito financiero era sólido. Sus cuentas bancarias eran inagotables. Su nombre era reconocido en todos los continentes. Pero mientras las puertas del ascensor se abrían al vestíbulo lleno de gente que lo saludaba con reverencia, Ricardo se sintió más pobre que nunca. Miss Vance caminó hacia su coche, ignorando a los reporteros que gritaban su nombre. No, subió y ordenó cerrar el vidrio. Necesitaba aislamiento. Necesitaba pensar, porque en algún lugar de esa ciudad, o quizás en otro país, había una mujer que había cumplido su promesa. Y había una hija que crecía sin él. Y él sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que el día del encuentro llegaría.
El destino tiene una forma irónica de cobrar las deudas. Why would you help them? Y Ricardo temía que cuando llegara ese día, todo el oro del mundo no sería suficiente para pagar el precio de haber estado ausente. I need to save the company without him el motor del coche me. rugió. Can you do y él that? se dejó llevar hacia el texto que devoraba con una hambre insaciable. No era solo curiosidad intelectual. Era una necesidad vital de entender el mundo que había impuesto tantas dificultades a la mujer que la había criado. Cuando Sofía cumplió 10 años, ya entendía que el dinero no crecía en los árboles, sino que se extraía del esfuerzo físico y mental. Una tarde, mientras Clara clasificaba facturas en la mesa de la cocina con una calculadora vieja, Sofía se acercó con un dibujo en la mano. Era un retrato de las dos, pero había dibujado a Clara con una corona. ¿Por qué me pusiste una corona? Mi amor, preguntó Clara, sonriendo cansadamente mientras se frotaba los ojos. Porque eres la reina de nuestra casa, respondió Sofía con la seriedad de una adulta. You saved us, Elena. Papá se fue porque no supo ver lo valiosa que eres. Pero yo sí lo veo. Clara sintió un nudo en la garganta. Dejó la calculadora y atrajo a Sofía hacia sí, abrazándola con fuerza. Era la primera vez que Sofía mencionaba la palabra papá con tanta conciencia. No soy una reina, Sofía, dijo Clara suavemente, separándose para mirar a su hija a los ojos. Soy solo una mujer que trabaja duro. Tú serás una mujer que trabajará inteligente. Pero recuerda esto nunca. Nunca aceptes regalos que no hayas ganado. Tu valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de construir. Incluso si es difícil, preguntó la niña. Especialmente si es difícil, confirmó Clara, acariciando su mejilla. Lo fácil se olvida, lo que te cuesta, se queda contigo para siempre. Esa semilla cayó en tierra fértil. Durante la adolescencia, Sofía se distinguió no solo por sus calificaciones, sino por una ética de trabajo que desconcertaba a sus compañeros. Mientras otros jóvenes se quejaban de la carga académica o dependían de las asignaciones generosas de sus padres, Sofía trabajaba medio tiempo en una biblioteca los fines de semana para pagar sus propios materiales. Llevaba uniformes escolares remendados con cuidado, pero siempre impecables. Nunca pidió dinero extra para fiestas o ropa de marca. Había una dignidad en su postura que hacía que los demás se sintieran extrañamente pequeños a su lado. Llegó el día en que Sofía cumplió 15 años. Clara había ahorrado durante meses para comprarle un vestido sencillo, pero elegante para la fiesta del colegio. Sin embargo, esa mañana, Sofía encontró a Clara contando monedas con el ceño fruncido. La calefacción se había averiado y el costo de la reparación se había comido el presupuesto del vestido. No importa, mamá, dijo Sofía, viendo la angustia en el rostro de su madre. They had noticed the influx of capital into their accounts. No es justo. They were alleging irregularities. Clara, con lágrimas de frustración en los ojos. They know, todas tus amigas dirán. Quiero que tengas algo bonito. Sofía se acercó y tomó las manos de su madre. Eran manos ásperas, marcadas por el trabajo. Pero para Sofía eran las manos más hermosas del mundo. Elena dried her hands slowly, escúchame, dijo Sofía con una firmeza que velaba su edad. Si voy a esa fiesta con un vestido que te quita el calor del invierno, no podré bailar. Sentiría frío en el alma. Quédate el dinero. Arregla la calefacción. Yo me quedaré aquí contigo. Estudiaremos juntas. Ese será mi regalo. Clara rompió a llorar, no de tristeza, sino de un orgullo tan inmenso que le dolía el pecho. Abrazó a su hija, sabiendo que en ese momento, Sofía había demostrado ser más rica en espíritu que cualquier heredero de la ciudad. Esa noche, no hubo fiesta ni música, pero hubo una conexión entre madre e hija que ningún salón de baile podría haber proporcionado. Comieron pasta simple y hablaron de futuros, de universidades, de sueños. Sofía habló de negocios, no de acumular riqueza, sino de crear soluciones. Quiero construir algo que ayude a la gente. Mamá, dijo Sofía, mirando las luces de la ciudad desde su pequeña ventana. Quiero que mi apellido signifique algo por lo que hice, no por lo que heredé. Clara asintió, sintiendo que su promesa de aquella noche lluviosa hacía 15 años se estaba cumpliendo más allá de sus expectativas. Los años universitarios llegaron con una intensidad abrumadora. Sofía consiguió una beca completa gracias a sus notas, pero eso no la detuvo. Quería más. Quería entender la mecánica del poder económico para no ser nunca vulnerable como lo había sido su madre. Se matriculó en la Facultad de Administración de Empresas, destacándose con una ferocidad intelectual que intimidaba a los profesores. En su tercer año,
The word surgió struck una her like a oportunidad physical que blow. pondría a prueba She sus saw the doubt in principios. his eyes. Un programa It de wasn't mentoría anger, empresarial it was betrayal. ofrecía una He inversión felt inicial a powerless. los mejores And she estudiantes, realized then pero that los her protection seleccionadores was eran becoming his conocidos prison. por favorecer As a long as aquellos she con was here, apellidos hiding her conocidos o power, conexiones he would always familiares. feel like he was Sofía failing to presentó un provide, proyecto de failing to tecnología protect her. sostenible He para would always be optimizar looking over recursos his en shoulder, pequeñas empresas. waiting for the other Su shoe to propuesta drop. era brillante, He needed to stand on técnica y his own. socialmente He needed to responsable. know he could Durante la survive without entrevista her, final, without her el money, director del without her programa, secrets. un hombre And she mayor needed con to build her traficado, empire revisó without el the shadow expediente of de his Sofía. family's prejudice hanging Impresionante, over her every señorita move. Valdez. She made the Dijo decision él, in that aunque moment. ella nunca había It was the usado el hardest thing she apellido had de ever su done. padre en la universidad, Harder than facing his registrándose parents. solo con el Harder de su than madre, hiding the letter in Clara. her bag. Pero She veo had to let aquí him que go. no hay referencias Not because she familiares. stopped loving him, Ningún but respaldo. because she loved him ¿Cómo enough to planea let him escalar find his esto own sin strength? capital semilla And she externo? needed to Sofía find se hers enderezó en la without him silla. looking down on her Su from a postura era pedestal she erguida, had secretly sus ojos built. claros y directos. You're right, Elena No said necesito softly. respaldo familiar. She walked over to the Señor, table and respondió placed her ella hands con on the calma. wood, steadying Necesito herself. que juzgue el You proyecto shouldn't por have sus to fight méritos. this war. Si la Not like idea this. es buena, What el does that capital mean? vendrá. Lucas Si asked, depende de quien sea sensing mi the padre shift in para her tone. funcionar. The anger was Entonces no es fading, un negocio, replaced by fear. es un favor. It means I'm Yo no leaving, estoy aquí she para said. pedir favores. The words felt. El director Like la glass miró, in her throat. sorprendido por Lucas la stepped intensidad de back su as voz. if she had pushed him. Había visto a What? muchos jóvenes No. arrogantes. Elena, pero no. esto era We can diferente. fix this. Esto era We can return the convicción. money. Hay otros We can. programas que There's ofrecen nothing dinero to más fix, rápido, Lucas. solo She con una interrupted firma, her voice gaining advirtió strength. él, probando couldn't su let him resolución. argue. If he argued, Podría she would facilitar break. su camino. You need to be free. El camino fácil You es need el to que más rebuild your cuesta a life la without- larga, replicó without me Sofía, complicating it. citando sin saberlo family las wants you palabras to exactas choose? que su madre Fine. le había dicho I'm años choosing atrás. for you. I Prefiero don't want you to construir choose los for me. cimientos yo misma. Lucas shouted, Si el proyecto rounding es the sólido, table to grab her inviertan. arms. Si I want no, you to stay. no lo hagan. I want us to fight No usaré together. mi vida And personal that's como exactly the garantía. problem. Salió de la Elena said, oficina con el tears corazón finally latiendo spilling fuerte. over. No She didn't sabía wipe si them había away. conseguido la We inversión, aren't fighting together. pero sabía que no I'm había fighting for traicionado you, quién era. and you're fighting against Semanas them. después, And in the middle, recibió we're la losing noticia. us. You Había need to know who conseguido you la are without financiación, Lucas. No por And I need to compasión, know who I am sino without porque you. su plan era That's indiscutiblemente cowardice, he superior. whispered, his grip Cuando on her llamó a arms Clara para loosening. darle la noticia, You're running away. la voz de su madre Maybe, al she otro lado admitted. del teléfono Or maybe I'm temblaba de giving you the emoción. chance to win. Lo lograste. If I stay, mi you'll vida. always wonder Lo if you lograste succeeded sola. because of you Lo logramos. or because of me. Mamá. Because of corrigió my Sofía. connections, my secrets. Porque tú me I enseñaste won't be cómo. that doubt in your mind. Pero había una sombra She que pulled away crecía from junto him con and su walked éxito. toward the bedroom. A medida que She Sofía didn't se pack adentraba much. en el mundo She took a corporativo, small suitcase comenzaba from a the closet. escuchar el nombre She de folded a Ricardo few Valdés. clothes, simple Era things. imposible no She hacerlo. left the gifts he had Era un given her titán on de the la dresser. industria. She En left las the clases money de they had estudio de saved caso, together on the su kitchen empresa counter. era mencionada She como would take only ejemplo her de memories. eficiencia. The Pero watch he también had de fixed for ruthless her. ambition. The photo of them in Sofía the park. sentía una The curiosidad love that morbosa, lived in her heart. un tirón en But el she pecho couldn't pack cada vez away que no veía matter su how foto hard en she las tried. revistas de negocios. Lucas followed her to Veía the sus doorway. ojos, He leaned fríos y against the frame, calculadores, watching y her se pack. preguntaba si He esos looked eran los broken. mismos ojos If que you walk ella out that veía en door, el espejo. Elena, I Una don't know noche, if I can bring you mientras back. trabajaba tarde I'm en not la asking you biblioteca to, universitaria, she said, Sofía zipping a encontró un suitcase. artículo She antiguo stood up and archivado faced sobre her. los magnates The distance locales. between them was only Había a una few foto feet, de Ricardo but de it hacía felt like 20 miles. años, You junto a will be una okay, mujer Lucas. sonriente. You are stronger Clara, than you know. el corazón de Stronger than Sofía your se father detuvo un knows. instante. Prove it to them. Leyó el pie de Prove foto. it to yourself. Ricardo And what Valdés y about su us? esposa Clara He en la asked, his gala voice anual. barely a whisper. La fecha Is coincidía this the con el end? año antes de que Elena ella looked at naciera. him, memorizing Sofía the cerró curve la of his revista jaw, lentamente. the color of his Las eyes. piezas del She wanted rompecabezas to tell him, comenzaban a encajar. wait for me. Las When I historias come vagas back, de su madre, I will be your la equal ausencia in every total de way. un padre, But she la couldn't. determinación Not férrea yet. de Clara de I ser don't know, independiente. she said honestly. No era solo una But right separación. now, this is the Había only way sido I un can abandono protect you estratégico. from them. Una And sensación from de me. ira fría She recorrió picked sus up the venas, suitcase. pero no It era felt una ira light, destructiva. but her soul felt Era heavy. combustible. She walked past Regresó him a into the casa esa living noche room. con la He revista didn't bajo stop el her. brazo. He Clara stood in the estaba bedroom dormida en el doorway, sofá, watching her con go, el televisor like a ghost encendido en haunting bajo his own volumen. life.
Sofía la miró, viendo las paused, líneas de her cansancio hand en on su the knob. rostro. She Las wanted to manos turn descansando sobre su She wanted to regazo. throw herself into Sintió his una arms protección and tell him feroz. everything. No iba a I am the confrontar a heir. su madre con dolor. I am the solution. Iba a I confrontar am al yours. mundo con éxito. But the image of his Gardo La father's Revista sneer flashed in her calm. mind. No The era el accusation momento. of manipulation. El momento sería If she cuando told him ella now, tuviera el the poder victory would be suficiente para tainted. mirar a ese It had hombre to a be los earned. ojos y no Don't wait sentirse for me, pequeña. she said, not Quería looking que la back. viera no como la Live hija your life, abandonada Lucas. que busca Be aprobación, happy. sino como Elena, la empresaria he que called no out lo one last necesita. plea. Al She día opened the siguiente, door. Sofía The se hallway air was despertó con cold. una claridad Goodbye, nueva. Lucas. Su She objetivo stepped ya no out era and solo closed the tener door. éxito. The click of the latch was Era the tener un loudest éxito sound she tan had ever innegable heard. que resonara It en los sealed the pasillos past. donde su padre She stood in the caminaba. hallway for a Comenzó a moment, trabajar listening. en su empresa She heard con una nothing. dedicación No obsesiva. footsteps. Dormía No 4 cries. horas. Just Comía silence. frente al He ordenador. was respecting her Cada wish. línea de código, He was letting her cada go. estrategia de Elena mercado, walked to the elevator. era un ladrillo en el Her muro legs que la felt like separaba lead. de la She vulnerabilidad. pressed the button and waited. Sus compañeros When de the doors universidad opened, comenzaban a she stepped notar su inside and turned intensidad. around.
Sofía, debería salir un poco. Le dijo un compañero de clase, preocupado. Hand on the wood, te vas a quemar. Just like her. No me estoy quemando. Elevator descended, respondió ella sin levantar la vista de la pantalla. She cried for the love she was leaving behind. Había una diferencia. She cried for the pain she was causing. El fuego que la consumía no la destruía. The sorrow, la steel resolve was hardening. Recordaba las noches de frío en el apartamento antiguo. El sonido de la máquina de escribir de su madre. And she had work to do. El sabor del té barato que compartían cuando no había dinero para cena. The rain had stopped. Esos recuerdos no la avergonzaban, la impulsaban. A black car was waiting for her around the corner. Veía la sombra bajo sus ojos. She had called him 10 minutes ago. En sus hombros. She got into the back seat. Una tarde, mientras Sofía revisaba contratos en la mesa de la cocina, Elena looked at Clara the apartment puso una mano one last time through the tinted window. Detente un momento. She could see a light on Clara suavemente. Lucas Sofía levantó la vista, alone, irritada por la interrupción, said, her voice pero al ver el rostro de su madre, Vance Global su expresión se suavizó. As you wish. Mamá. Tengo que cerrar esta ronda de inversión. Elena watched the apartment building shrink in the distance frente a ella. Pero no te conviertas en él. She touched the pocket where her phone lay. El silencio que siguió fue pesado. Ambas sabían a quién se refería. No hacía falta decir el nombre. When the time was right, no me convertiré en Sterlings were on their knees and Lucas was standing con una voz que temblaba ligeramente. She would return. Él construyó un imperio sobre personas. But as yo quiero construir uno para las personas. The city lights no voy a sacrificar mi humanidad. Elena wiped her eyes and straightened her spine. Clara buscó en los ojos de su hija cualquier señal de duda. She opened her laptop solo encontró una determinación de acero envuelta en amor. Solo quiero que seas feliz. Sofía. Proposals. El éxito no sirve de nada si estás sola en la cima. The Sterling Company no estaré sola, dijo Sofía. The anonymous help tomando la mano de su madre. Te tendré feel the pinch soon. Y tendré mi integridad. Eso es suficiente por ahora. She wasn't doing this to hurt them. Aunque una parte de ella temía el día en que los caminos se cruzaran. She needed to reset the game. Sabía que el mundo era pequeño para dos personas tan determinadas como Ricardo y Sofía. No secrets. Pero también sabía que Sofía tenía algo que Ricardo había perdido hacía mucho tiempo, un propósito más grande que sí misma. Los meses siguientes fueron de crecimiento exponencial. La empresa de Sofía, enfocada en eficiencia energética para grandes corporaciones, comenzó a llamar la atención. Los inversores querían hablar con ella. Las revistas querían entrevistarla. Pero Sofía era selectiva. No quería fama vacía. Quería influencia real. Una mañana, recibió una llamada de una consultora de negocios de primer nivel. Estaban buscando socios estratégicos para revitalizar una división estancada de un conglomerado internacional. El nombre del conglomerado no se mencionó inicialmente. Solo se hablaba de un cliente de alto perfil. Tenemos los datos de su empresa, dijo la voz al teléfono. Sus métricas de sostenibilidad son las mejores del mercado. Nuestro cliente está desesperado por innovar en esa área. Estaría dispuesta a una reunión. Sofía miró por la ventana de su pequeña oficina, que ahora era mucho más profesional que la mesa de la cocina, pero aún conservaba la esencia de su esfuerzo. Sentía una premonición, un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Quién es el cliente? Preguntó Sofía, con la voz fría. Preferiríamos mantener la confidencialidad hasta la reunión formal, respondió el consultor. Pero puedo asegurarle que es una oportunidad que definirá su carrera. Sofía cerró los ojos. Podía decir que no. Podía seguir creciendo lentamente, protegiéndose. Pero recordó las palabras de su madre sobre no tener miedo. Recordó la revista escondida en el cajón. Recordó la promesa de probar su valor. Envíeme los detalles, dijo Sofía. Iré a la reunión. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla negra del monitor. Su reflejo la miraba de vuelta. Ya no era la niña que esperaba en la guardería mientras su madre limpiaba suelos. Era una mujer que estaba a punto de entrar en la arena. No sabía que el cliente era el hombre que la había abandonado antes de nacer. No sabía que el destino estaba tejiendo los hilos para un encuentro que cambiaría ambas vidas para siempre. Pero sentía la tormenta acercándose y por primera vez no quería refugiarse. Quería ver de qué estaba hecho el rayo. Se levantó de la silla, alisó su blazer y tomó su bolso. Salió de la oficina con paso firme. El sol brillaba en la calle, pero Sofía caminaba con la sombra de su pasado detrás de ella y la luz de su futuro delante. Cada paso era una afirmación. No era la hija de Ricardo Valdés. Era Sofía, la arquitecta de su propio destino, y estaba lista para demostrarlo, sin importar quién estuviera sentado al otro lado de la mesa. La sintiendo como el peso de la decisión se asentaba en sus hombros. Había aceptado la reunión.
Mr. Había dado el primer paso hacia el conglomerado que podría cambiar el rumbo de su empresa y potencialmente Ms. Vance, su vida. with all due respect, Pero había algo en la voz del concerned consultor, about your strategy algo en la regarding variedad the de la Sterling propuesta Industries debt. que activaba sus You've been instintos buying de their bonds supervivencia, aggressively, esos but you mismos haven't called instintos them que to su default. madre le había You're inculcado holding a desde que losing tenía hand. uso de razón. Why? No Elena podía opened the permitirse folder. bajar la guardia. She didn't look at No Henderson ahora, immediately. que estaba She tan let the cerca de silence consolidar stretch, todo por lo just que for a había moment, luchado. asserting her Se dejó control. caer en su silla de It's not a cuero, losing hand, girando Mr. lentamente Henderson. para observar It's la an investment habitación. in stability. Era un espacio If funcional, Sterling collapses, limpio, it creates sin a lujos vacuum in the innecesarios. market. En la Competitors pared, will rush in. ningún título colgaba Prices con will marcos volatility. dorados. By Solo holding the diplomas debt, simples we que control the pace of their atestiguaban su restructuring. esfuerzo. But you're Sobre propping el up a escritorio, competitor. una Henderson pila de pressed. informes It esperaba doesn't su make revisión. financial sense. Sofía Unless sabía there's que su something reputación else. era su activo Elena más looked up, valioso. meeting his En la gaze. universidad, Her eyes were años steady. atrás, Business había is not aprendido just que el about éxito numbers. rápido suele It's tener about un precio ecosystems. oculto. We don't want a Recordaba dead vívidamente competitor. una tarde We want a lluviosa en partner la who knows their biblioteca de la place. facultad. She slid a Durante su document tercer across año. the table. El decano Here la are the había llamado a projections. su oficina, By Q4, ofreciéndole una our beca holding de in Sterling will investigación give us voting completa, rights on their board. patrocinada por una We won't corporación destroy them. externa. We will Parecía refine la them. solución a And in todos doing sus so, we problemas secure our own económicos. supply La chain. manera de dejar de It was a trabajar los half-truth. fines de The semana y logic was dedicar más sound, tiempo a the sus projections estudios. accurate. Es una But the oportunidad motivation was única, buried deep señorita beneath layers Valdez, of corporate le había speak. dicho el decano, She wasn't doing this deslizando for el the contrato supply sobre chain. la mesa. She was doing it Solo to ensure requiere that que when mencione el Lucas finally patrocinio stood en up, sus the publicaciones ground beneath futuras. him wouldn't crumble. Nada más. She was building a Sofía safety había net leído la he letra didn't know pequeña. existed. El patrocinador Henderson era una studied the empresa con document. prácticas He looked at laborales the other board cuestionables. members. Una de las They muchas murmured among filiales del themselves. imperio de su padre. Finally, Aunque Henderson ella no lo nodded sabía slowly. en ese momento. Very well. Sentir The el apellido strategy Valdez holds. en el papel le Good, había producido Elena said, náuseas. closing the folder. Aunque entonces solo Meeting lo adjourned. asociaba con un As the capitalismo board members agresivo filed que out, despreciaba. Elena remained Agradezco seated. la oferta. The adrenaline Profesor, faded, había leaving behind respondido the ella, familiar ache in her devolviendo el chest. contrato con manos She had won them firmes. over. Pero She no had puedo proven her aceptar dinero competence, que venga con but there was no one condiciones to sobre mi celebrate voz. with. Si mi No one to investigación share the es victory. buena, se She picked sostendrá up her por sí phone misma. and scrolled to a Si contact necesita she un never patrocinio called. para brillar, Lucas. entonces no She es tan hovered over buena the como name for a cree. second, El then decano la locked the había screen. mirado con una mezcla Later de that frustración evening, y the respeto. office was empty. Esos The principios te cleaning crew costarán moved caro, quietly in the Sofía. halls. El mundo Elena real sat at no her premia la desk, integridad the glow tanto of the como la computer eficiencia. monitor El illuminating mundo her real face. puede que no. Hawthorne Había sat opposite replicado her, ella, reviewing a stack of levantándose. reports. Pero yo The sí. supplier agreement Ese is recuerdo la finalized, golpeo ahora Hawthorne con la said, fuerza de un sliding a rayo en su paper toward oficina her. silenciosa. The small watch Estaba en la component misma manufacturers in encrucijada. the Una district. reunión We confidencial own con them un now. cliente de alto Elena perfil picked up the podía paper. significar These were financiación the suppliers ilimitada, Lucas used. expansión The rápida, ones his father had seguridad threatened total to cut para off. ella y para su madre. Will they continue to Pero supply también Sterling's significaba independent depender de alguien retailers? más. Y Yes, entrar en un Hawthorne juego confirmed. cuyas reglas Under no the new había escrito contract, ella. they are Se obligated levantó to y caminó fulfill hacia el all pequeño existing espejo orders, que guardaba en no el matter who cajón. places them. Se miró Elena fijamente. let out a breath. No She didn't veía a know la she was hija de un holding. magnate. Good. Veía a la Keep it hija de anonymous. Clara. Use the Veía shell las líneas company. de esfuerzo alrededor Elena, de sus Hawthorne ojos, said, his tone heredadas de shifting las from noches lawyer en to vela de friend. su madre. How long can No you voy keep a this vender up? mi integridad. You're running a global Susurró a su conglomerate by reflejo. day and No playing importa guardian quién angel esté by al otro night. lado. You El haven't slept teléfono more de la than 4 oficina hours sonó a de night in nuevo, months. interrumpiendo I su sleep enough, meditación. she said. Era though the Marcos, dark circles un under her compañero de eyes la betrayed her. universidad que ahora How is he? trabajaba como Hawthorne analista hesitated. financiero en la ciudad. He knew how dangerous Habían this mantenido question una was. amistad He's basada en el struggling. respeto The profesional. shop is open. Aunque Marcos He's working siempre había 18-hour intentado days. ayudarla más He de lo fixed que the ella roof himself permitía. when it leaked. Sofía, He me refused enteré a de que loan te from llegó his una father's invitación de la associates last consultora week. Blackwood. He's proud, Dijo Elena. Marcos sin preámbulos. He's doing it all on Su his voz own. sonaba A preocupada. smile touched Elena's Tienen lips, que ver con sad el and grupo proud. Valdez. He always was El nombre stubborn. golpeó el He aire asks como un about you, martillo. Hawthorne added Sofía se softly. congeló. Not directly, Valdez. but I El hear apellido things. que había He evitado. tells clients El he's waiting apellido for que a había specific cargado part. como una sombra A rare silenciosa spring. durante He says 22 it takes años. time to find the right Sintió fit. como el corazón le Elena daba looked un down vuelco at her violento hands. contra las They were costillas. manicured now, Era smooth, but she posible que el remembered the destino oil fuera tan stains, irónico. the calluses from ¿Qué the sabes, tools. Marcos? Tell me he's eating. Preguntó ella, He's alive, tratando de Hawthorne mantener said. la voz But estable. he's lonely. Aunque
sus manos comenzaban a temblar ligeramente sobre el escritorio. Solo rumores. Dicen que Ricardo Valdés está buscando una solución desesperada para su división de tecnología. Están perdiendo terreno frente a startups más ágiles. Tú encajas en el perfil perfectamente. Hubo una pausa al otro lado, y luego la voz de Marcos bajó de tono. Sofía, si tienes ventaja, podrías usar eso. Podrías pedir condiciones especiales. Podrías asegurar el futuro de tu empresa hoy mismo. Sofía cerró los ojos, sintiendo una oleada de calor subir por su cuello. La sugerencia de Marcos era lógica, pragmática, la clase de consejo que cualquier empresario daría. Usar la conexión, aprovechar la sangre. Pero para ella,
Eso sería traicionar cada sacrificio que su madre había hecho. Sería admitir que necesitaba algo de él. Sería manchar el apellido de Clara con la conveniencia. No voy a usar nada, Marcos, dijo ella, con una frialdad que sorprendió incluso a sus propios oídos. Si consigo la reunión, será por mi propuesta. Si consigo el contrato, será por mis números. Si me preguntan por mi apellido, diré la verdad, pero no lo usaré como moneda de cambio. Eso es suicidio comercial. Sofía, the venue was a grand hotel ballroom, filled with Estás dejando dinero sobre la mesa por orgullo. Chandeliers cast no es orgullo, corrigió ella, waiters apretando el auricular. Elena arrived late. Mi madre me crió sin pedirle nada a nadie. No voy a empezar ahora. She stood in the shadows el teléfono antes de que Marcos pudiera replicar. She saw them immediately. El silencio volvió a la oficina. Arthur and Margaret Sterling pero ahora estaba cargado de una tensión eléctrica. Sofía caminó hacia la ventana y miró hacia abajo, hacia la ciudad que bullía con vida. En algún lugar de ese laberinto de acero y cristal estaba él, el hombre que las había abandonado. El hombre cuyo apellido ella llevaba en el ADN, pero no en sus documentos. La idea de enfrentarlo, no como una hija abandonada buscando respuestas, sino como una empresaria ofreciendo una solución, le provocaba vértigo. Y si él no la reconocía, y si la veía solo como una proveedora más esa idea, paradójicamente, le dolía más que el odio. La indiferencia era el verdadero castigo, pero también era su mayor ventaja. Si él no sabía quién era ella, podría juzgar su trabajo objetivamente. Y si su trabajo era impecable, no tendría más remedio que aceptarlo. Se sentó de nuevo y abrió su. Everyone is waiting for the Comenzó a revisar la propuesta para la reunión. Cada diapositiva, cada gráfico, cada proyección financiera tenía que ser perfecta. No podía haber margen de error. Si iba a entrar en la guarida del león, tenía que llevar una armadura de competencia inquebrantable. Pasó horas trabajando, ignorando el hambre, ignorando el cansancio. La luz del sol comenzó a desvanecerse, dando paso a las luces artificiales de la oficina. Su teléfono móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Clara. ¿Cómo va todo? Mi amor, recuerda cenar. Te quiero. Sofía sonrió, y las lágrimas sacudieron a sus ojos instantáneamente. Ese mensaje simple valía más que cualquier contrato millonario. Era el ancla que la mantenía cuerda. Respondió rápidamente, todo bien. Mamá, estoy cerrando algo importante. Pronto estaré en casa. Te quiero más. Guardó el teléfono y respiró hondo. La duda intentaba infiltrarse en su mente. Estaba siendo demasiado terca. Estaba poniendo en riesgo la seguridad de su madre por un punto de principio, negó con la cabeza. No era solo principio. Era identidad. Si aceptaba ayuda de él, incluso indirectamente, sentiría que el abandono de su madre había sido en vano. Sentiría que el dinero finalmente había ganado al amor. Y eso no podía permitirlo. Se levantó y tomó su abrigo. La reunión sería en 2 días. Tenía 48 horas para preparar la defensa de su vida. Salió de la oficina y caminó por el pasillo hacia el ascensor. El edificio estaba casi vacío. Solo el personal de limpieza recorría los pasillos. Al ver a una mujer limpiando el suelo del vestíbulo, Sofía se detuvo. La mujer era mayor, con el cabello gris recogido en un moño apretado, fregando con movimientos cansados pero precisos. Sofía se acercó a ella, buenas noches, dijo suavemente. La mujer levantó la vista, sorprendida por la atención de una ejecutiva joven. Buenas noches, señorita. Disculpe, estoy terminando aquí. No se disculpe, dijo Sofía, agachándose ligeramente para estar a su altura. Su trabajo es lo que hace que este lugar sea presentable para nosotros. Gracias. La mujer sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Solo hago lo que puedo para llevar pan a mi casa. Eso es lo más importante, dijo Sofía, sintiendo una conexión profunda con esa desconocida. Era su madre. Era todas las madres que luchaban en silencio. Salió del edificio y el aire frío de la noche la golpeó en la cara. Caminó hacia la parada del autobús. Aunque podía permitirse un taxi. Prefería el autobús. Le recordaba de dónde venía. Le recordaba que no era mejor que nadie. Solo alguien que había tenido la oportunidad de estudiar. Mientras esperaba, miró su reflejo en el cristal de la parada. Veía a una empresaria exitosa, pero también veía a la niña que había esperado en la guardería mientras su madre trabajaba. Un coche negro se detuvo frente a la parada. El vidrio se bajó lentamente. Era el consultor que la había llamado antes.
She didn't Señorita smile. Valdez, She nodded dijo politely él, and walked con una off the sonrisa stage. profesional. She didn't stop for Le ofrecimos interviews. un traslado She para didn't la stop reunión. for handshakes. Suba, She la walked llevaré a toward su the casa. exit. Es She parte knew del Lucas would servicio. follow. Sofía She knew the miró el questions would coche. come. Era The cómodo, secret was out. seguro. The game had Fácil. changed. Pero era un She favor. pushed open the heavy Era un doors pequeño and stepped hilo out que into the empezaba a cool tejer night una air red of de the hotel dependencias. terrace. Gracias, She walked to the railing, dijo ella, looking out at the manteniendo city. la puerta del She coche heard the door cerrada con open su behind presencia. her. Pero Footsteps. prefiero esperar el Hesitant at autobús. first, then faster. Me gusta pensar Elena, en el trayecto. the voice broke El her consultor heart. pareció She turned desconcertado. around. Lucas Nadie stood rechazaba there, un coche breathing privado heavily, en esta ciudad. as if he had run Como all guste. the way from the ballroom. Nos vemos en 2 días. He looked at her, El searching coche se her alejó, face, trying to Sofía se quedó reconcile the sola en la woman in the parada. power suit El with the autobús girl llegó who had minutos left him in the después. rain. Lleno You, de he gente whispered. cansada como ella. It was you, Subió the y buscó investor, un asiento the cerca de Vance la heir. ventana. Elena Mientras nodded. la ciudad pasaba She didn't frente try a to sus hide it ojos, anymore. sintió una Yes. calma extraña. All this time, Había Lucas rechazado said, la his ayuda. voice trembling with Había emotion. mantenido su línea. You knew. No You sabía knew lo que le everything. esperaba en esa And you let me- reunión con el you let me grupo struggle. Valdez. No I let sabía you si stand, encontraría a un Elena monstruo corrected o a un gently. hombre arrepentido. I couldn't give you the No answer, sabía si Lucas. saldría con un You had to contrato find it o con el yourself. corazón roto. If I had told Pero you, sabía una cosa you would con have never certeza. known if you were strong Entraría enough. en esa habitación Lucas con took la a cabeza step alta. closer. No The como anger la was hija que there, busca but it was aprobación, mixed with awe. sino como la You mujer saved que my ha family. construido su You propio saved reino. the shop. Y si You él saved quería me. su tecnología, I saved the business, tendría que Elena pagar el said. precio completo, You saved yourself. sin descuentos por You sangre refused your compartida. father's help. El You autobús worked frenó en su 18-hour parada. days. You Sofía kept your bajó y integrity. caminó las 2 That was you, cuadras que Lucas. faltaban para su Not me. apartamento. Lucas Al shook his llegar, head, vio la luz tears welling in encendida his en la eyes. ventana de la cocina. Why didn't you tell me? Clara la estaba Why did you esperando. leave? Because Sofía I needed sacó you las to know llaves, that I wasn't con las leaving manos you, ya no Elena temblorosas, said, her voice sino cracking. firmes. I was Estaba leaving the lista. situation. La I universidad needed le to había become enseñado someone who could administración, stand beside you pero la without vida le había overshadowing enseñado you. resistencia. I needed to be your Y en equal, 2 días, not your ambas savior, lecciones se not your pondrían a burden. prueba frente al Lucas hombre que closed pensó the que el distance dinero lo between them. podía todo. He reached out, Sofía his hand sonrió en la hovering near her oscuridad del face, pasillo. afraid she Vamos might a ver, disappear. padre. You're still Si el Elena. dinero puede I comprar am, lo que yo she he whispered. construido con esfuerzo. And I'm still yours. Giró la llave you'll y have entró me. en casa. Lucas La let out a banda la sob, recibió como a un sound of abrazo pure cálido, relief, disipando and pulled her into his instantáneamente arms. el frío de la He held her calle que se tightly, le había as pegado if a he la were piel. afraid the wind would Pero blow algo her en el away. aire estaba diferente. Elena buried her face No in era his el shoulder, olor, ni la breathing luz in the tenue de scent la of him. cocina. It was the Era el same silencio. scent as before. Clara nunca Soap and estaba en wood and silencio home. a estas horas. I hated you, Siempre he había whispered una into her radio hair. encendida. For a O while, el sonido de los I hated that platos. you left. O su voz But I never tarareando una stopped canción loving you. antigua mientras I know, ordenaba la casa. Elena said, holding him Mamá, just as tight. llamó Sofía, I never stopped dejando el either. bolso sobre la They stood silla on de the la terrace, entrada. wrapped No in each hubo other, respuesta while inmediata. the party El continued corazón de inside. Sofía dio un The world pequeño was still salto, turning. un The recordatorio Sterlings were still repentino de esa inside, vulnerabilidad grappling with the new constante que vivía reality. escondida The bajo market capas would de still seguridad fluctuate tomorrow. corporativa. But in Caminó this hacia la moment, cocina. none of that mattered. Clara estaba The sentada secret en was la out. mesa, The con la barrier was cabeza gone. apoyada sobre. They were no longer the Los heir brazos and the cruzados. watchmaker. Frente a They un were plato just de two comida people intacto who had que found se their way estaba back to enfriando. each other through the Mamá, dark. repitió Elena Sofía, pulled back slightly esta vez to con look más at him. urgencia, It's going to be hard. acercándose rápidamente. Your father, he Clara won't like levantó la this. cabeza lentamente. Let him not like it, Su rostro, Lucas said, wiping his usualmente eyes. radiante de I una don't work for energía him serena, anymore. I estaba work for pálido, us. con un Elena tinte grisáceo smiled, bajo la a luz genuine amarilla de la smile that bombilla. reached her eyes for the Tenía first ojeras time in profundas que months. parecían Then let's go moratones home. bajo los ojos To y the sus apartment? labios estaban Lucas secos. asked. Intentó No, sonreír, Elena said, pero el taking his gesto fue hand. débil. To the Apenas shop. un esbozo We que have no work to llegó do. a iluminar su And then, mirada. maybe we can Hola, look for a new mi amor, place. dijo Somewhere Clara, with a bigger su voz window. sonando ronca, Lucas como laughed, si a hubiera sound of estado pure tosiendo joy. durante horas. Yeah, we Pensé can que do that. llegarías más tarde. They walked back toward the Tegardsina, entrance, hand in hand. Sofía llegó a su The lado doorman y opened puso the una door for mano them. sobre la frente As de they su stepped madre. back into the light, Estaba caliente, Elena looked back at the demasiado terrace caliente. one last time. La fiebre quemaba The bajo shadows su were piel. gone. Estás secrets were ardiendo, gone. dijo All that Sofía, was left her head sintiendo como el slightly, pánico and saw comenzaba a Lucas trepar sleeping por su beside her. garganta. His ¿Por breathing qué no was me steady. llamaste? His face Desde cuando te relaxed in a sientes way she así, hadn't seen es solo since before the cansancio. ultimatum. Sofía, the events Intentó of the restar previous night importancia felt like a clara, dream, haciendo un the movimiento revelation, para levantarse, lean pero se forward. tambaleó. The technical Sofía la assessment, sostuvo
had just completed shows a 40% reduction in upgrade que se sentía su madre bajo la tela del vestido viejo. That's not manipulation. Era como sostener un That's pájaro engineering. con las alas rotas. I've worked the floor. No es cansancio. I know the machines. Mamá. This plan Esto es works. algo más. The Insistió shareholders Sofía, looked at Lucas. obligándola a They knew sentarse him de as the nuevo. son who walked away. Vamos a Seeing Leventard. him here, Te voy a llevar advocating al for médico. Elena's plan, Ahora shifted mismo. the dynamic. No hace falta. It wasn't just Es an solo una outsider gripe, imposing change. protestó Clara. It was an Pero una insider tos seca y validating. violenta la interrumpió, Henderson looked between doblando them. su cuerpo sobre We la stand mesa. together on this? Sofía le dio We stand palmadas together, suaves en la Elena espalda, said firmly. sintiendo como Or we cada all fall espasmo de separately. tos era un The golpe choice is directo a su yours. propio pecho. There was a long pause. Esperó, contando Finally, los segundos, Henderson nodded slowly. hasta que la tos amainó, Very well. dejando a We will Clara approve the jadeando por aire. restructuring. Eso As no they es left una the gripe. room, Elena dijo let out a Sofía, breath she con had una been firmeza holding. que no admitía That was réplica, close. she admitted. Toma tu You were abrigo, brilliant. Por Lucas favor, said. mamá. But you didn't have to No do me it hagas alone. esto. I'm Knowing learning that, August sent she your said. impotent.
Over the next few ruego en la voz de Sofía que hizo que Clara sintiera. Conocía ese tono. Era el mismo tono que ella había usado años Elena's atrás cuando le reputation rogaba a la in vida market que le solidified. permitiera criar a She su wasn't hija en just the paz. heir. Clara She was the asintió architect of the lentamente y se turnaround. dejó guiar hacia la Articles puerta. were written about El her viaje al strategic hospital genius. fue una neblina de They luces praised de her vision, neón her y grit. silencio tenso They dentro didn't del know about the taxi. sleepless nights, Sofía the sostenía la doubts, mano de su the madre, tears shed in que the car estaba on the way fría to the y húmeda. office. Cada But Lucas semáforo en knew. rojo le One parecía evening, una they eternidad. stayed late at the Cada office. coche que se cruzaba The en su city lights camino un twinkled obstáculo below. insalvable. Elena was Miraba a reviewing Clara a de final reojo, report on the buscando Sterling signos merger. de desmayo, It was complete. de dolor. The company was Recordó las saved, noches en que ella era restructured, and niña y poised su for madre growth. trabajaba She enferma closed para the que no les folder and faltara leaned nada. back in her chair. Siempre había It's pensado done, que she Clara said. era invencible. Lucas looked up from Una his own fuerza de work. la naturaleza What que no happens podía now? ser quebrada Now, por virus Elena o fatiga. said, standing Verla up así, and walking to the pequeña window. y vulnerable We en el decide what asiento we del want. coche. The company Rompía is algo stable. dentro de Sofía. I don't need to be La here ilusión de 18 hours a seguridad day que había anymore. construido con Do you want to tanto step esfuerzo back? se agrietaba. Lucas asked En la to come sala to de stand espera del beside her. hospital. I El wanna tiempo live, se distorsionó. Elena said. El olor I a spent so much desinfectante time era building a agresivo, future that I forgot to recordándole be present demasiado in los the present. hospitales públicos I de wanna cuando fix nació, watches again. aunque este I wanna era cook privado. dinner. I Pagado wanna con el walk in the seguro que park Sofía without le checking había my conseguido phone. hace un año. Lucas smiled. Se sentaron I can en arrange sillas de that. plástico The azul. shop is still there. Clara cerró los It's ojos, quiet without you, respirando though. con dificultad. It won't be anymore, Sofía no Elena podía promised. quedarse quieta. She turned to face Caminaba him. de un lado But a I otro, need you to understand mirando el something. reloj, I will mirando la always have puerta this de power. urgencias. The money, the Siéntate, influence. Sofía. It's part of me murmuró now. Clara sin I abrir can't los give it ojos. back. Will that Me bother mareas. you? No Lucas puedo, thought for a moment. respondió Sofía. He looked out at the deteniéndose city, solo then para back at mirar her. a su madre. It bothered me when it was a Necesito secret. hacer algo. It bothered me Necesito when I felt arreglar esto. powerless. No todo But se now, arregla now corriendo. it's just a tool. Hija, Like a dijo hammer. Clara, It depends abriendo on who los holds ojos. it. You hold Había it with una care. sabiduría So cansada en no, su it doesn't mirada. bother me. A As veces long solo as hay we que hold it esperar. together. Odio Elena esperar, felt a tear susurró slip down her Sofía, cheek. sintiendo She las wiped it away lágrimas picar quickly. en sus ojos. You have no idea Odio how no much I tener el needed to hear control. that. Finalmente, I think I do, llamaron su Lucas nombre. said, pulling her into Pasaron a horas hug. de pruebas, Because I needed to análisis say de it. sangre, They stayed like that for a electrocardiogramas. while. Cada Watching vez the que city un médico breathe below entraba them. con el ceño The fruncido, rise was complete. el corazón de Sofía Not just se the rise of detenía. Elena Vance Cuando in the finalmente el market, doctor but the principal rise of their salió, partnership. se quitó las They had gafas y las navigated the limpió con un storm, pañuelo, survived the un gesto que a separation, Sofía and le emerged pareció stronger. ominoso. The market Señora respected Clara, Elena dijo now, el médico, not because of her mirando a la name, madre pero but hablando because of para her work. ambas. And El Lucas estrés respected her acumulado not durante because of her años ha power, pasado factura. but because of her Su heart. corazón está The next debilitado. morning, Elena Tiene made a anemia decision. severa y She agotamiento called crónico. Hawthorne. Ha I'm estado stepping down as funcionando con CEO, reservas she que said. ya no tiene. Ms. Vance, Necesita Hawthorne descanso sounded absoluto. shocked. The Medicación. stock will plummet. Y tranquilidad. No, it won't, Elena Mucha said. tranquilidad. I'm appointing a La board of palabra directors. tranquilidad resonó I'm en la staying as pequeña chairman. habitación blanca I want to como focus una on sentencia strategy, imposible. not operations. ¿Cómo podían tener And I want to tranquilidad reopen the cuando watch cada mes shop era as a una lucha? subsidiary? ¿Cómo podía A training Clara ground for descansar si el engineers. descanso significaba That's menos unconventional, ingresos? Hawthorne Menos noted. seguridad. Sofía It's sintió personal, como la Elena realidad said. se cerraba sobre Make it ellas happen. como una pared She de hung up ladrillo. and looked at Lucas. Es grave. I'm coming Preguntó back to the Sofía, shop. su voz temblando Part-time. ligeramente. You okay with that? Puede serlo si Lucas no cambia laughed, su ritmo de a vida, sound of pure relief. respondió el médico I think I can seriamente. manage. Su They cuerpo left le the está office pidiendo together, a gritos que pare. not in the black car, Si sigue así, but walking to the podría subway sufrir un station colapso like everyone mayor. else. Un infarto They es blended una into the posibilidad crowd, real si two no se faces cuida. among many. Salieron But del as they hospital walked, bajo la lluvia Elena held her nocturna. head high. Clara She caminaba had más conquered the despacio, world of giants, apoyada en but el she was brazo de returning Sofía. to the world of El small aire frío things. les cortaba la cara, She had proven she pero could be the ninguna air they hablaba. needed. El But more diagnóstico importantly, flotaba entre she had ellas, proven she could be the pesado y woman she amenazante. wanted to be. Sofía The ayudó a suspense su of the madre a secret subir was al gone. taxi y le The dio la drama of the dirección de conflict casa. was resolved. Durante el trayecto, But the story wasn't Sofía over. miró por la It ventana, was just entering pero a no new veía la chapter. ciudad. One written Veía not in futuros boardrooms or posibles. mansions, Veía but in the hospitales. quiet moments of a Veía life built facturas on truth. médicas. As they Veía a su descended into madre the subway disminuyendo station, día a día hand mientras in ella hand, intentaba construir Elena un knew that no imperio matter desde what cero. challenges came Al next, llegar al apartamento, they would face them with the Sofía same ayudó a Clara resilience a that had in the acostarse. modest coat Le dio las controlled a pastillas y un significant vaso de portion of agua. the market they Se worked sentó in. en el borde de They la cama, smiled at each other, tomando la a mano de private su madre secret entre las shared in a suyas. public space. La piel de But Clara while era their fina, world was casi stabilizing, transparente, another world, revelando las one venas
built on glass and arrogance was beginning to crack. Dijo Sofía. Miles away, in the sterile silence of the Sterling Industries executive office, the air was thick with tension. Arthur Sterling stood by the window, looking out at the same skyline Elena had just admired. But where she saw opportunity, Yo me encargaré de las cuentas. The lights of the city seemed to be mocking him, twinkling like eyes watching his failure. Te lo prometo. On his desk lay a Necesito que thick te report cuides. bound in blue leather. Necesito que estés Vance bien. Global logo No was puedo. embossed on No the puedo cover. hacer esto sin It was ti. the Clara apretó Restructuring suavemente plan. la mano de The su lifeline. hija. But Si to Arthur, Arthur, it it felt felt like a like death a warrant. warrant. Me amor. Margaret Desde sat que on eras a leather pequeña. sofa in the corner No soy of the room, fuerte. her Confesó posture Sofía. rigid. Y una She held a lágrima cup of tea finalmente that had escapó, gone cold 20 rodando minutes por su ago. mejilla. She hadn't taken Tengo a miedo. sip.
mamá. The silence between El them médico was dijo heavy, que tu corazón laden está with the cansado. unspoken Y acknowledgement of their yo diminished todavía status. no he logrado nada They were no longer suficiente the para masters of this protegerte. domain. Ya has They were logrado todo, tenants. dijo Have you Clara, read the terms? levantando la Arthur mano libre asked, para his voice acariciar el low, rostro de lacking Sofía. the commanding boom it Me once tienes had. a mí. He didn't Y yo turn estoy around. orgullosa. I scanned them, No necesito Margaret lujo. replied, her voice Solo tight. necesito verte They bien. retain voting Pero control yo sí necesito on all darte major seguridad. decisions. Insistió We are Sofía, consultants. limpiándose In our la own lágrima company. con rabia. Arthur turned slowly. Esta reunión, His la de face looked pasado older than mañana, it had a year ago. no es solo por la The lines empresa, around his mouth es were por ti. deeper. Si Etched by consigo months ese of sleepless contrato, nights, tendré los and the recursos constant para fear of the asegurarme de phone que ringing tengas with los bad mejores news. médicos, el Consultants, mejor he descanso, repeated, the word todo. tasting bitter. Clara la miró We con built this preocupación. empire. My Conocía father esa and his mirada en father los ojos de before him. Sofía. And now Era we la are misma mirada advisors que to a girl tenía who cuando se fixes proponía watches. algo imposible. She is not just a No girl te who fixes sacrifiques por watches, mí, Arthur, Sofía, Margaret said, advirtió Clara though she hated suavemente. admitting it. No You te saw the conviertas summit. en una You máquina saw the por mi numbers. culpa. She Tu saved padre us from liquidation. se detuvo. The banks Nunca were calling in the terminaba esa loans. frase. We had Pero nowhere el nombre else to no turn. dicho flotó en la We had habitación. dignity. Arthur No soy snapped, él, walking dijo over to the Sofía, desk and leyendo el slamming his pensamiento hand de su down on the madre. report. Él We had sacrificó legacy. a su familia Now por we el have éxito. charity. Yo Do you think quiero the éxito shareholders para respect proteger a us mi now? familia. Do you think the Hay una market sees us diferencia. as leaders? El camino es They el see us mismo. as survivors. A veces, There is a susurró difference. Clara, cerrando Margaret los stood up ojos, and walked vencida over to por el him. cansancio y She la placed a meditación. hand on his arm. Solo but ten he shrugged cuidado it de off no perder gently. tu alma en el She proceso. understood his pain. Sofía se It was quedó the allí pain of sentada irrelevance. hasta que la respiración For de su decades, madre se their volvió name had regular y opened profunda. doors. Señal Now de it que was se the había reason dormido. doors were closing. Se levantó The lentamente, decline wasn't just apagando financial. la luz de la It was mesita de noche, existential. pero They dejándola were del becoming pasillo ghosts in encendida. their own machine. Caminó hacia la Lucas pequeña is sala happy, de estar y se Margaret sentó said frente a su softly, portátil. trying to find a La silver pantalla lining. iluminó su Have you rostro seen con him? una luz He azulada, looks alive. fantasmal. He stands beside Abrió her. el archivo de la They are a presentación team. para la reunión Lucas is con el bewitched, conglomerado. Arthur said, Las cifras le pouring miraban himself a desde drink la from the pantalla. decanter on the sideboard. Proyecciones de His crecimiento, hand shook slightly. márgenes de He beneficio, thinks this is a partnership. estrategias de He sostenibilidad. doesn't see that he is Antes merely de the esa consort noche, to the queen. eran solo números, He has lost his birthright, objetivos Margaret, profesionales. and he smiles while Ahora, it happens. cada Perhaps porcentaje he de realized ganancia the birthright was representaba a horas de cage, descanso para Margaret Clara. murmured, more to Cada herself cero than to adicional him. en el contrato She era walked un to the window medicamento, and looked down una at the consulta street. especializada, Traffic moved slowly una below. tranquilidad comprada We pushed con him mérito. away. El We reloj pushed her marcaba away. las 3 de la We mañana. thought we were protecting the Sofía no company. sentía cansancio. Instead, we nearly destroyed Sentía it. una adrenalina Maybe. fría y afilada. Maybe this is the El correction miedo we por la needed. salud de su madre Arthur took había a sip of the transformado whiskey, su motivación. the burn doing Ya little no to se warm the trataba de cold demostrar knot su in his valía al stomach. mundo o de Correction? vengar el abandono Is de that su what you padre. call this Se humiliation? trataba de I supervivencia. walk into the boardroom El now, tiempo, and I ese see recurso Henderson que looking at Ricardo me with Valdés pity. creía poder Pity, comprar con Margaret. relojes caros. I would have preferred Se le anger. estaba escapando a Anger I Clara. could fight. Y Sofía Pity no is iba a final. permitirlo. He walked back to the Comenzó a desk reescribir and la opened the propuesta. report again. Eliminó He las flipped through the cláusulas pages, ambiguas. each one detailing Fortaleció a las change in garantías. protocol, Hizo a los shift in números más authority, agresivos, a new oversight pero manteniendo committee. la ética Look at intacta. this, he said, Necesitaba pointing to que a fueran clause. tan buenos que no Quarterly pudieran audits decir by que no. Vance Global Necesitaba que representatives. fuera They will imposible be in our ignorarlas. books. Mientras In our files. tecleaba, They will know recordaba every las palabras secret, del every médico. weakness. Un infarto They es una already know, posibilidad Margaret real. said. Cada They know tecla we que were pulsaba ruthless. era un golpe They know we contra esa ignored the market posibilidad. shifts. Imaginó la sala de status reuniones. over solvency. Imaginó a los Arthur directivos slumped into his sentados chair. al otro lado de la The energy mesa. seemed to Y drain aunque out no of him, quería admitirlo leaving him looking completamente, small. una parte I de su wanted to mente leave sabía something que for him, probablemente he whispered, habría his alguien voice conectada breaking. a la familia For Lucas. Valdés. I wanted Si him era to él, have what I had. si era su A padre name quien that meant aprobaba el something. contrato, A foundation entonces that que lo couldn't be hiciera shaken. porque era la mejor You opción gave him del a name, mercado, Margaret no por said, lástima. coming to stand Pero behind ahora, him. con la She salud rested de her Clara en hands on his juego, shoulders. Sofía But you sentía que tried no to give him podía a chain. depender solo de la Elena, meritocracia. she gave him wings. La meritocracia And she era gave us a lenta. chance to keep La the name enfermedad alive, era rápida. even if we don't own it Necesitaba un entirely. milagro. O algo Arthur muy covered his cercano. face with his hands. Se levantó y fue a la The fear was cocina still por un there, vaso de agua. lurking beneath the surface. Al pasar frente al The espejo fear del that pasillo, one day, se detuvo. Elena would decide Se they were no veía longer exhausta. useful. Igual que The su fear madre, that Vance Global por un would momento, absorb them vio completely, el fantasma del and the futuro. sterling name would Si become seguía a así, footnote in history. ella también It was a terminaría en constant una cama de anxiety, hospital, a shadow that dejando a su followed madre him sola. home.
that Negó sat con at la the dinner cabeza. table. No, That woke him at 3 ella in the sería morning. diferente. What happens when she Ganaría gets esta bored? batalla y luego Arthur se asked, detendría. his voice muffled Solo by his necesitaba hands. este contrato. What happens when Solo she este decides to empujón. sell the assets? Volvió al ordenador. We are at her mercy. Faltaban Then we 48 work, horas. Margaret said firmly. 48 horas We prove para our salvar worth. el futuro de su Not as madre. owners, but as El leaders. cursor parpadeaba We en la show her pantalla, that we know this business esperando better la than siguiente anyone. orden. We earn our Sofía place. respiró hondo, Arthur looked up llenando at her. sus pulmones He con saw el the aire steel quieto in de her la eyes noche. that he had always Low admired. hair, susurró She was la right. Pantala. They could not No retreat. importa quién esté al They otro could not lado. hide. Lo The haré. decline of their La absolute ciudad fuera power was seguía inevitable, durmiendo, but the indiferente decline of al their drama que relevance se was a cocinaba en choice. aquel pequeño You think she'll let apartamento. us? Pero Arthur dentro, asked. Sofía She había saved the cruzado company, una línea. Margaret said. La empresaria She didn't ética liquidate seguía it. allí. She kept Pero ahora Lucas. estaba armada She con la wants this to desesperación work, de una hija but que she won't teme perder tolerate a su único incompetence. pilar. Not Y esa anymore. combinación era Arthur nodded peligrosa. slowly.
Era He imparable. closed the Blue Report. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja pálido, Sofía había terminado la revisión. Guardó el archivo y cerró el portátil. El silencio de la casa era absoluto. Fue a la habitación de Clara y se asomó. Su madre dormía pacíficamente. Sofía se permitió sonreír levemente, mientras Clara respirara. Ella tendría fuerza. Se quitó los zapatos y se acostó en el sofá, sin cambiarse de ropa. Necesitaba dormir unas horas antes de comenzar el día. Pero mientras cerraba los ojos, su mente seguía trabajando, simulando escenarios, preparando respuestas, blindando su posición. El tópico de la salud había sido un golpe duro. Arthur recordatorio de la fragilidad humana frente a la ambición. Pero en lugar de derrotarla, había templado su voluntad como el acero al fuego. Mañana sería un día largo. Pasado mañana, la reunión. Y Sofía sabía, con una certeza que le helaba la sangre y le calentaba el corazón, que nada la detendría. Ni el cansancio, ni el miedo, ni siquiera el fantasma del hombre que les dio la vida pero les negó su presencia. Clara era su prioridad. Arthur para salvar a Clara, Sofía estaba dispuesta a conquistar el mundo, o al menos, la parte del mundo que pertenecía a Ricardo Valdez. El suspense de lo que ocurriría en esa sala de reuniones pesaba sobre ella, pero ahora tenía un motivo más profundo que el orgullo. Tenía el amor, y el amor, cuando se combina con la inteligencia y la necesidad, es la fuerza más poderosa del universo. Sofía se durmió con esa idea. Antes incluso de lavarse la cara, fue caminar de puntillas hasta la habitación de su madre. La puerta estaba entreabierta. Clara dormía. Su respiración era lenta pero constante. Sofía se apoyó en el marco de la puerta, observando el subir y bajar de las sábanas. Ese movimiento era el único metrónomo que importaba en su vida. Si ese ritmo se detenía, nada de lo que había construido tendría sentido. Sofía, la voz débil de Clara la sobresaltó. Su madre se había despertado. Vuelve a dormir. Inside the car, the silence returned, entrando suavemente y acomodando la manta sobre los hombros de Clara. Hoy es un día importante, pero tú necesitas descansar. He dejado el desayuno preparado. Es hoy la reunión. Arthur closed his eyes, abriendo los ojos con esfuerzo. Había preocupación en su mirada. Esa intuición maternal que nunca falla. Sí, pero no te preocupes por eso. Concéntrate en mejorar. Yo me encargo de lo demás, dijo Sofía, inclinándose para besar su frente. La piel estaba menos caliente que la noche anterior, un pequeño alivio que le dio fuerzas. Te quiero. Yo también, ten cuidado. Fue lo último que dijo Clara antes de que el sueño la venciera de nuevo. Sofía salió del apartamento con una determinación silenciosa. El aire de la mañana era fresco, limpiando la niebla de cansancio de su mente. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que años de sacrificio, de noches sin dormir, de renuncias y de lucha ética, se ponían a prueba. Su empresa, Ecosolute, había nacido en esa misma mesa de la cocina donde ahora reposaban las medicinas de Clara. Empezó como un boceto en una servilleta, una idea para optimizar energía en edificios antiguos, reduciendo costos y huella de carbono. Ahora, 5 años después, Ecosolute era referente en el sector. Habían ganado el Premio Nacional de Innovación Sostenible el mes pasado. Los periódicos hablaban de la joven prodigio que prioriza a las personas sobre los beneficios. Pero Sofía sabía que no era prodigio, era necesidad. Había aprendido a hacer más con menos porque nunca había tenido más. Llegó a la oficina antes que nadie. El espacio era abierto, luminoso, lleno de plantas que purificaban el aire. En la pared principal no había cuadros de accionistas, sino una fotografía grande de todo el equipo, sonriendo, y al lado, el certificado del premio de innovación. Sofía dejó su bolso sobre el escritorio y se acercó a la ventana. Desde aquí se veía la ciudad, pero su mirada fue atraída inevitablemente hacia el horizonte, donde se alzaba la torre de cristal más alta de todas. Valdez Corp. El rascacielos brillaba bajo el sol como una espada clavada en el cielo. Era el destino final de su presentación. Buenos días, jefa. La voz de Luis, su asistente principal, la sacó de su trance. Era un joven brillante que había rechazado ofertas de multinacionales para trabajar con ella. Buenos días, Luis, respondió Sofía. Everyone knows. Su voz era firme, profesional, ocultando la tormenta interior. Está todo listo para la presentación. Los servidores están verificados. Los prototipos cargados y el equipo de legales ha revisado el contrato 3 veces. Dijo Luis, acercándose con una tablet en la mano.
A former employee hay for algo permission más. to fix my own Los rumores en machines. el sector son intensos. She is not a former employee. Dicen que Valdez Margaret Corp said está en sharply, crisis. turning to face him. Necesitan esto And tanto she is como not asking nosotros. for permission. Sofía She is asintió exercising lentamente. her rights Esa as the información majority era un stakeholder. arma de doble filo. There is a difference. Si ellos la Arthur stopped necesitaban, pacing. tenía poder He de looked at his negociación. wife, seeing Pero the también fatigue in her significaba eyes que that la matched his desesperación own. podría I need to hacerlos know if there's any peligrosos. way out. No nos Any other confiemos. investor. Luis, Any rumor of advirtió someone ella, else looking to tomando buy la in. tablet para There revisar are los rumors, últimos datos. Margaret admitted, La lowering her desesperación voice. hace que la The gente market tome is buzzing atajos. about the mystery Y nosotros heir no of Vance tomamos Global. atajos. They say she's Nuestra ruthless. reputación es lo They único say que she's tenemos buying que up no se distressed puede comprar. assets across the Lo city. sé, dijo Some say Luis, she's clearing the mirándola board con for a admiración. monopoly. Arthur Por eso scoffed. estamos aquí. Let them talk. Porque tú nunca has Rumors are vendido tu smoke. ética. I need Pero fire. hoy I es need grande. capital. Estás The bien, next te veo. morning, the Intensa. meeting at Chase Bank Sofía was held dudó in un a small instante. conference room Quería far. decirle que su madre Smaller than estaba the grand enferma, halls Arthur que el was miedo used le to. recorría las The venas bankers como were hielo. polite, but their Pero no eyes podía were guarded. cargar a su equipo They con sus shuffled problemas papers, personales. avoided direct eye contact, Ellos and confiaban en spoke su in circles. fortaleza. Arthur Estoy felt bien, the rejection mintió building suavemente, before a single word was ajustándose el spoken. blazer. Mr. Sterling, Solo es la the importancia lead del banker, momento. Mr. Reynolds, Hoy no began, solo steepling represent his Tamers fingers. e Eco-Solutions. We have reviewed your proposal for Representamos the una forma secondary line of diferente de credit. hacer negocios. It's ambitious. Pasaron las horas It's entre necessary, revisiones Arthur finales y corrected. ensayos. The upgrade will El increase equipo trabajaba efficiency con by una 30%. sincronización perfecta. It's a solid fruto de investment. We don't Liderazgo doubt the basado en el viability of the respeto, project, no en el miedo. Reynolds said Sofía smoothly. observaba a su We doubt the gente. collateral. Eran jóvenes. Given the current debt ideales, structure with Vance creían Global, en el cambio. any new lending Ella would les be había dado subordinate ese to their propósito. claims. Recordó Recordó cuando cuando fundó fundó la la empresa, empresa, cuando tuvo que hipotecar su nothing. pequeño coche We para won't comprar default, el primer Arthur servidor. said, his voice Recordó rising las slightly. llamadas We have rechazadas a por plan. inversores que querían Plans controlar change, sus Reynolds decisiones. countered. Recordó Market la noche shift. que Clara le dijo, Our no risk te assessment conviertas team en has él. flagged your Ese account mantre as había high guiado risk cada due to the contrato concentration firmado. of ownership. Ahora, Unless esa Vance empresa era Global su provides a escudo y su guarantee, lanza. we Llegó cannot la hora de proceed. partir. Arthur felt Sofía the se blood miró en drain el from his espejo del face. baño de la A oficina. guarantee? Se We había want puesto Elena su Vance mejor to traje, guarantee our loan. uno azul marino We want the oscuro, primary stakeholder impecable. to signal confidence. No había logos de Reynolds lujo said. visibles. Without Solo that, corte y our calidad. hands are tied. Su cabello Arthur estaba stood up, recogido en his un chair moño scraping estricto. loudly against En el the floor. reflejo, Vio This a is la niña absurd. que esperaba en You're la telling me I guardería can't y a la borrow mujer money que against my negociaba own con company tiburones. because another company Ambas owns eran too la much of misma. my debt. Respiró I'm hondo, telling you, llenando los Reynolds said, pulmones de remaining aire. seated, his voice Vamos, calm and unyielding. dijo a su equipo that que the la market esperaba has en la entrada. consolidated. El There is trayecto only en la one player furgoneta with de the la capital empresa to fue back you now. silencioso. And Cada that player is kilómetro que Vance se Global. acercaban al centro Arthur left the financiero bank era un without latido saying menos goodbye. para el corazón The de city Sofía. air was cold, La ciudad biting through cambiaba. his coat. Los edificios Margaret se was volvían waiting más in the altos. car. El She tráfico saw his más face denso. and knew the answer Cuando la before torre he de spoke. Valdez Corp apareció No, frente a Arthur ellos, said, getting into the back ocupando seat. todo el He parabrisas. slammed the door, Sofía sintió the una sound presión en echoing el in the pecho. enclosed space. Era imponent, They fría, want her Moderna. signature. El They want nombre her Valdez blessing. estaba grabado Margaret en nodded letras de slowly. acero en la base So del there is no edificio. one else. Ese apellido, No one. el apellido Arthur que ella whispered, no leaning usaba, back against pero the que leather corría seat. por su sangre. He closed his El eyes. apellido que había The causado irony el was dolor de su suffocating. madre. They had Hemos disowned her llegado, for being señora inadequate. Valdez. They had Dijo cast el her out conductor, for lacking the refiriéndose status a to ella support por su their apellido legacy. legal. And now Aunque ella their rara legacy vez lo existed usaba en solely negocios. because she allowed it. El sonido de su She was the apellido air en they ese breathed, contexto, the ground they frente stood a on. ese edificio, The girl they called fue a como un distraction trueno. was the only thing Sofía no keeping them corrigió al from conductor. oblivion. Where do Salió we del go vehículo. now? Margaret El aire asked aquí era softly. diferente, Arthur más opened his filtrado, eyes. más He caro. looked out the window Los at the porteros passing uniformados city. abrieron He saw las the Vance puertas de Global cristal Tower automáticamente, gleaming like Entró a en el beacon. vestíbulo. We go to them, El he suelo said. de mármol We reflejaba stopped su fighting the figura current. mientras caminaba We hacia swim la with it. recepción. Will Lucas be Había there? gente de traje Lucas is esperando. always there, Ejecutivos Arthur con said. maletines He's the caros, bridge. hablando If en we voz want to baja. cross this chasm, Sofía se we have sintió to walk pequeña over por un him. instante. The drive Una to the intrusa en el watchshop was templo de su silent. padre. The Pero neighborhood was luego familiar, recordó las manos but it felt ásperas de different Clara. now. Y su Before, espalda se it was a enderezó. place they avoided, Tengo una a symbol reunión of con el Lucas's consejo rebellion. directivo a las 3. Now it was the Dijo command center Sofía a of la their salvation. recepcionista. Con The voz shop was clara. modest, the Su sign nombre, hand-painted. por The favor, windows filled with preguntó la clocks of mujer, all shapes
shapes and tecleando en sizes. el ordenador. It was humble. Sophia. It was real. De Eco Solutions. Arthur stepped out of the car La receptionist and looked at the tecleó. building. Hubo He una felt a pausa. surge of shame. Un teléfono hot and sonó prickly. en el escritorio. He was about to ask La for mujer help from the escuchó, people he had tried asintió to y destroy. colgó. El He señor adjusted his Valdés tie, está esperando a en futile la attempt planta to armor 40. himself. Sala de Margaret juntas touched alfa, his arm. dijo la Leave recepcionista, the pride at the door, entregándole una Arthur. Just tarjeta for de today. acceso temporal. He nodded. El They walked to ascensor the door. privado está a su The bell derecha. chimed as they El entered. corazón de The Sofía smell se of detuvo oil un and would segundo. welcome them. El señor Lucas Valdés was at the Ricardo workbench. estaría él allí Allí personalmente. personalmente. Los rumores Working on a decían que delicate ya no mechanism. atendía reuniones Elena de este stood nivel. nearby, Si él reviewing estaba a allí, tablet. las They apuestas both looked subían. up as the No era Sterlings solo entered. una negociación For a moment, corporativa. no one spoke. Era un encuentro The tension was familiar no palpable, declarado. a physical weight Gracias, in the small room. dijo Sofía, Lucas tomando la removed the loop, tarjeta. standing Sus up dedos no slowly. temblaron. He didn't Aunque smile, por but he dentro didn't era un frown. terremoto. He waited. Caminó hacia el Father. ascensor. Mother, Las puertas Lucas de said. acero pulido His se voice abrieron was sin neutral. sonido. Lucas, Entró sola. Arthur replied. El interior He era looked de at madera Elena. noble y Miss espejos. Vance.
Sofía se vio reflejada en múltiples ángulos mientras las puertas se cerraban, aislándola del mundo. El ascensor comenzó a subir. La sensación de movimiento en el estómago era similar a la caída libre. 40 pisos, 40 años de vida separados por un techo de metal. Mientras subía, Sofía cerró los ojos. Visualizó el rostro de su madre enferma. Visualizó el contrato firmado. Visualizó la seguridad que ese dinero traería. No podía fallar. Elena placed the tablet on the counter. El ascensor se detuvo suavemente. Un timbre suave indicó la llegada. Planta 40. The modular plan Lucas suggested. Las puertas se abrieron. Un pasillo alfombrado se extendía ante ella. Elena looked at Lucas. Unas puertas dobles de roble estaban cerradas. I suspected. Dos seguridades flanqueaban la entrada. Sofía caminó hacia ellas. Cada paso resonaba en el silencio del pasillo. Podía escuchar su propia respiración. Podía escuchar el latido de su corazón en sus oídos. Estaba a punto de cruzar el umbral hacia el mundo que su padre había elegido sobre ella. Estaba a punto de demostrar que el camino que ella había elegido, el camino ético, era el correcto. Uno de los seguridades abrió la puerta para ella. La luz de la sala de juntas se filtró hacia el pasillo. Sofía se detuvo un instante en el umbral. Ajustó su carpeta a una pista de aterrizaje, rodeada por sillas de cuero negro donde se sentaban media docena de hombres y mujeres de traje. Pero no había la confianza habitual en sus posturas. Algunos se inclinaban hacia adelante con los codos clavados en la mesa. Otros jugueteaban nerviosamente con bolígrafos costosos que no escribían nada. Los documentos esparcidos frente a ellos no eran contratos de expansión, sino informes de pérdidas, gráficos con líneas rojas descendentes y proyecciones de quiebra técnica. Sofía caminó hacia el extremo vacío de la mesa, sus tacones haciendo un sonido rítmico y firme que contrastaba con el silencio incómodo de los presentes. No miró a los lados. Mantuvo la vista al frente, donde él estaba sentado. I will sit in the seat they assign me. Por primera vez en 22 años, lo veía de cerca, no en una pantalla o en una revista borrosa. El hombre que ocupaba la cabecera de la mesa no era el titán invencible de las portadas. Sus hombros estaban caídos, derrotados por un peso invisible. He slipped his arms into the sleeves. I just hope she remembers that I built the walls she is now living in. She knows, Margaret said, but she's renovating the house. Let her. They arrived at the tower separately, a deliberate choice to maintain professional boundaries. Elena and Lucas entered through the main lobby. The security guards nodded respectfully, their badges updated with the new Vance Global logos. The elevator ride to the boardroom floor was swift. When the doors opened, the hallway was lined with assistants and junior executives. They whispered as Elena passed, their eyes wide. She didn't look at them. She walked with a steady pace, her heels clicking on the marble. Lucas walked beside her, not behind. He was her partner, not her assistant. Inside the antechamber to the boardroom, Arthur and Margaret were already waiting. Arthur stood by the window, looking out at the gray sky. Margaret sat on a bench, reviewing a tablet. When Elena and Lucas entered, Arthur turned. The air in the room shifted. The history between them, the rejection, the pain, the reconciliation, hung in the silence. Ms. Vance, Arthur said, nodding formally. Mr. Sterling, Elena replied. Ready, as I'll ever be, Arthur said. He looked at Lucas. You look well, son. You too, Dad, Lucas said. He wanted to say more, to bridge the gap, but the moment demanded protocol. The double doors to the boardroom were opened by an assistant. The board is seated, the assistant announced. Elena took a breath. This was it. The point of no return. She looked at Lucas, and he gave her a small, encouraging nod. She stepped forward. Arthur followed a step behind. Margaret followed him. They entered the room together. The boardroom was vast, the table long and polished to a mirror shine. Around it sat the shareholders, the external advisors, and the senior management. 20 pairs of eyes turned to the door. The murmur of conversation died instantly. Everyone knew the rumors. Everyone knew the Vance Global acquisition was final. But seeing her walk in, alongside the Sterlings, made it real. Elena walked to the head of the table. The seat there was empty. It had been Arthur's seat for 30 years. Today, it belonged to the majority stakeholder. She pulled out the chair and sat down. She placed her folder on the table. Lucas took the seat to her right. Arthur took the seat to her left. The symbolism was not lost on anyone. The old guard was now flanking the new power. Arthur sat down slowly. He felt the eyes of the board on him. He expected pity. He expected scorn. Instead, he saw curiosity.
They were waiting to see how he would react. Would he sulk? Would he argue? He straightened his spine. He would not give them the satisfaction of seeing him break. Elena opened her folder. "Good morning," she said. Her voice was clear, projecting to the back of the room without effort. "Thank you for being here. We have a lot of work to do." She began to speak, outlining the roadmap for the next quarter. She spoke of efficiency, of modernization, of ethical labor practices. She didn't mention the past. She didn't mention the debt. She focused on the future. As she spoke, Lucas watched his father. Arthur was listening. He wasn't taking notes aggressively, nor was he staring out the window. He was listening. Occasionally he nodded. It was a small gesture, but to Lucas, it felt like a mountain moving. Halfway through the presentation, a shareholder raised his hand. Mr. Henderson, the same man who had questioned Elena months ago. "Ms. Vance," he began, "regarding the supply chain restructuring, are we confident that the Sterling legacy suppliers can meet the new standards? Or will we need to look externally?" Elena paused. She looked at Arthur. "Mr. Sterling," she said, "this falls under your oversight. What is your assessment?" The room went silent. It was a test. She was giving him the floor. She was allowing him to lead, within her framework. Arthur looked at her, surprised. He hadn't expected to be consulted publicly. He looked at the board, then back at Elena. "The legacy suppliers are capable," Arthur said, his voice steady. "But they need investment. The modular upgrade plan will allow them to meet the new standards without being replaced. I recommend we proceed with the internal upgrade." Elena nodded. "Agreed. Mr. Sterling's team will lead the implementation." Lucas felt a surge of pride. It wasn't just about the business decision. It was about the respect. His father was being treated as an asset, not a liability. And Elena was treating him with dignity. The meeting continued for another hour. Decisions were made. Votes were cast. Every time Elena asked for input, Arthur provided it. Every time Arthur,